Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro divague de Musicalísimo, pasadita a las 12 de la noche, ya en este lunes de madrugada. Hoy con una invitada mujer, una invitada especial que hacía tiempo que estaba en carpeta, pero sus ocupaciones no le permitían venir porque es periodista deportiva. Entonces, cuando uno es periodista deportivo y más de un diario como El País, que es un diario muy exigente y es el diario más leído, antes de presentarla, buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya estamos ingresados en este mes de agosto, primer día del octavo mes del año, y qué placer tener a la señora Silvia Pérez, que nos va a tener mucho para contar, porque yo creo que cuando ella se dedicó al periodismo deportivo era todo un atrevimiento que una mujer lo hiciera, pero además ella tiene un apellido ilustre, porque es hija de un gran jugador de fútbol del Club Nacional, Marcelino Pérez, y que además, como periodista junto a Luis Esteban Ríos, fueron dos de los comentaristas de Don Carlos Solé. Así que es un placer recibir a la señora Silvia Pérez. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar acá con ustedes y pido disculpas porque varias veces había quedado en venir y esto del periodismo a veces significa estar hasta tarde trabajando y no pude hacerlo, pero bueno, realmente estoy muy contenta de estar acá. Y es un poco así como tú decías, ¿no? Porque yo comencé en el año 87 y era todo un acontecimiento y una revolución que hubiera una mujer hablando de fútbol. Yo trabajaba en ese momento en un informativo que había en Canal 5 que se llamaba Primer Informe, que era una revista informativa que fue un poco el primer informativo que rompió con aquello de tan duro que había antes en los informativos, ¿no? Esto era una cosa muy distendida que conducían Rosario Castillo y Daniel Bianchi, Fernando Vilar. Y bueno, yo comencé a hacer la parte deportiva con José María Mansilla, y bueno, y era toda una cosa. Hay una mujer que habla de fútbol en el 5, sí, pero mirá que es la hija de Marcelino. ¿Y cómo llegaste a ese contacto? Porque bueno, en realidad yo comencé en Emisora Alfa unos meses antes, en un programa que tenía Ignacio Suárez, que era muy escuchado en aquel momento. Y bueno, y él me puso en un espacio 3 veces por semana a hablar de fútbol. Me lo presentó Rosario Castillo a él, y bueno, a él le gustó la idea y empecé ahí. Y me acuerdo que el dueño de la radio, Pedro Abuchalja padre, después me dijo que cuando Nacho le propuso poner a una mujer a hablar de fútbol, le dijo: otra más de tus locuras. Bueno, pero siempre le agradezco a Ignacio, que me dio la primera oportunidad, y a Hugo Brugnini, que era el productor de Primer Informe, que también se la jugó por poner a una mujer a hablar de fútbol, que era algo que bueno, que rompía un poco los esquemas, ¿no? Ahora, Silvia, ¿cómo viene eso? Porque tu papá tuvo mucha relación con el fútbol, fue un hombre muy conocido, reconocido seguramente en todo el mundo. ¿Y cómo empezás? ¿Por tu padre? ¿Porque te gustaba? ¿Cómo es la historia? Y yo creo que un poco por las dos cosas, porque creo que me empezó a gustar el fútbol porque yo iba desde muy chiquita con mi papá a los entrenamientos, a las canchas, y bueno, y empecé a mamar todo eso. Ahora, cuando yo empecé a trabajar en esto, mi papá ya había fallecido, o sea que yo no sé si a él en realidad le hubiera gustado que yo siguiera sus pasos o no, no lo sé. Pero bueno, sí, el fútbol me empezó a gustar por él. Yo recuerdo de ir a práctica siendo muy chiquita, tengo fotos con 3 años con mi padre en el estadio, y yo me acuerdo que yo, si bien creo que el periodismo no era mi vocación, yo quería ser profesora de educación física o veterinaria, creo que de alguna manera yo de chiquita ya jugaba a la periodista, porque cuando iba con mi padre a las prácticas yo juntaba en el estadio las chapitas, que en aquel momento no eran de plástico como ahora, eran las chapitas de metal, y hacía como una maquinita de escribir con esas tapitas y jugaba a escribir, y también me colgaba en mi casa, me colgaba esas cajitas del Flan Royal que siguen existiendo, y hacía como un agujerito y me lo colgaba acá y era una cámara y sacaba fotos, o sea que de alguna manera ya estaba jugando al periodista, ¿no? de pequeña. ¿cómo fue esa niñez al lado de papá? Porque lógicamente era otra época, tal vez las exigencias eran otras también, diferentes, era un profesionalismo distinto, ¿no? Pero, ¿cómo llevas esa etapa de la niñez? ¿Qué lindos recuerdos te quedan de aquella época? No me quedan muchos lindos recuerdos porque mi mamá se murió cuando yo nací, a los pocos días. O sea, yo tenía 22 días cuando mi mamá se murió. Entonces, en realidad, mi niñez fue... Quizás tuve mucho a nivel económico, fui a un colegio muy bueno, vivía en Punta Gorda, pero de repente me faltó ese cariño materno, y además mi padre... para quien hoy entiendo que debe haber sido muy difícil para él quedarse viudo con una niña de 22 días y una de 4 años, que era mi hermana,
claro, se dedicó al trabajo sobre todas las cosas, a brindarnos todo lo posible, estaba viajando siempre. En las épocas en que Nacional y Peñarol, ustedes recordarán, se iban de gira un mes a Europa, es cierto, a jugar la periodismo Teresa deportivo lo Herrera. seguía en agosto. No, Todas por las eso. copas, Teresa Herrera, Todo. la de Cádiz, todo. O sea, Peñarol y Nacional eran grandes en el mundo, y mi padre se iba con ellos y de repente estaba un mes sin venir a casa, ¿no? A mí me crió mi abuela paterna, la mamá de mi padre, que tenía 64 años cuando se hace cargo de mí y de mi hermana. Era una mujer que había venido de Asturias con 11 años en un barco, sola, sin su familia, y no sabía leer ni escribir, pero sabía muchísimo de la vida, y ella fue muy importante para mí. ¿Y ahora mamá tenía alguna enfermedad que No, le vino una flebitis a consecuencia del parto. ¿Qué hizo una flebitis? Bueno, una de las cosas más complicadas, aunque parezca mentira, es el parto. Porque las alteraciones hormonales provocan una serie de repercusiones, y en épocas donde la medicina no estaba adelantada como ahora, una de las complicaciones era la flebitis, es decir, los procesos inflamatorios de las venas profundas con formación de coágulos que podían desprenderse a distancia y dar embolias que muchas veces eran mortales. Era algo en aquella época bastante ¿Era frecuente? No digo muy frecuente, pero se veía. Se veía. Incluso uno recuerda, y a mí me tocó la experiencia en los primeros años, cuando en los pospartos o en intervenciones ginecológicas se hacía hacer reposos prolongados, si no se daban anticoagulantes podían haber problemas. Hoy te dan anticoagulantes. Si te rompiste una pierna y tenés que estar un mes en la cama, claro, te dan anticoagulantes todos los días y no pasa nada. Y entonces, ¿no? Eso lo evita. Era otra época de la medicina. Sí, igual también como mi padre, yo entiendo que para él debe haber sido muy difícil todo, no nos explicó mucho qué había pasado con mi madre. Yo durante muchos años tuve siempre la culpabilidad de que se había muerto por mi culpa, ¿no? ¿Lo sentiste de esa manera? Sí, lo sentí siempre de esa manera. ¿Cómo convivías con eso? Porque es difícil. Sí, fue difícil. Después, ya más grande, se lo pregunté a mi tía y bueno, me explicó cómo había sido la cosa, ¿no? En realidad no había sido mi culpa, pero sí había sido a consecuencia del parto. O sea que, bueno, en ese sentido... ¿Qué edad tenía mamá en ese entonces? Tenía 40 años. Muy joven. ¿Y cómo incide la falta de tu madre, por ejemplo, en esa etapa tan particular que tiene la mujer cuando en la pubertad comienza su desarrollo? Y que lógicamente un hombre, ni que hablar, que si no lo aborda ahora, menos en aquella época. Ahora creo que y tu abuelo era grande. Sí, igual yo fui a un colegio que en ese sentido era bastante adelantado, ¿no? Y nos hablaban de muchas cosas y nos explicaban muchas cosas. Yo creo que el colegio me brindó a mí una cantidad de cosas que me ayudaron para formarme como persona, ¿no? Para transmitirme muchos traumática. Para transmitirme muchos valores estuvo el colegio, ¿no? Que para mí fue muy importante. Yo fui a Crandon, o sea, vamos a mencionarlo porque y fue, es un colegio metodista que si bien no es religioso, te transmite una cantidad de valores, hacíamos mucha obra social, en realidad esas cosas creo que me ayudaron mucho. Terminaste el liceo y ahí es cuando comienza, digamos, tu pasión por el deporte, por el fútbol. No, yo siempre tuve pasión por el deporte, o sea, yo era muy buena en el deporte en el colegio, o sea, si bien no me destaqué mucho en el estudio nunca, sí me destacaba en el deporte. ¿Qué te gustaba hacer? Jugaba mucho al voleibol, el colegio era muy fuerte. Además tenés altura para sí, el colegio era muy fuerte en el deporte en aquel momento, jugábamos contra otros colegios, partidos, yo era la capitana de la selección femenina del colegio, del equipo de mi clase, y integraba la selección mixta también del colegio. Yo por eso también quería hacer educación física, porque era buena en el deporte, era en lo que me destacaba. Lo que pasa es que yo terminé cuarto liceo, me casé enseguida, y no hice educación física. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 18 años. ¿Tan chica? Joven. Sí, y además creo que también... estamos haciendo terapia acá, pero... ese es el divague, sí, hablar de es que es la forma de conocer a la persona. Exacto. Sí, creo que también fue un poco una necesidad de irme de mi casa pronto, esas cosas de la adolescencia, y yo me casé por el juez de menores porque mi padre no me dejó casarme, o sea, fue todo una Don Marcelino se puso ahí. Sí, quien fue después mi esposo era el empaquetador del supermercado del barrio y yo era la nenita que iba a Crandon, o sea, era una cosa como una telenovela, digamos. Como que había diferencias sociales. Sí, pero no sé si fue por eso o porque mi padre en realidad entendía que yo tenía que seguir estudiando y no casarme tan joven. Creo que ese fue el verdadero motivo. Creo que es el leitmotiv de los padres, ¿no? Sí. Que la hija o el hijo no se le case tan chico, de todos los padres. Incluso hoy ustedes verán que las mujeres,
cuando eligen una profesión, prefieren terminar la carrera y después casarse. Claro. Porque para mi gusto no hay cosa peor que sentir una frustración por otra. Y a veces se frustran las dos cosas. Es verdad. Lo que pasa es que ahora también hay otra cantidad de cosas. Hoy las mujeres saben que pueden ser madres más tarde, por ejemplo, ¿no? Que hay una cantidad de tecnología en la medicina que te permite saber que el niño está bien y que lo puedes tener sin ningún problema. Antes la gente capaz que se casaba más joven. Y bueno. Voy a ir pila de gente, Silvia, escuchándonos hasta ahora, de 30, 35 años, bueno, que están estudiando o ya se recibieron, pero las quieren más fácil, capaz están casadas o están en pareja, hoy viste que la gente está más en pareja que se casa, de que, bueno, voy a esperar un año más para que el hijo venga. Mira, con a las veces, mi experiencia personal, porque claro, todo el mundo lo vive de manera diferente, yo tuve a mis 2 hijos cuando era una niña, tuve el primero a los 19 años, al otro a los 23, y después tuve a mi hija a los 40. Entonces, ¿cómo fue esa diferencia? Entonces yo creo que fui mucho mejor madre de mi hija que de mis hijos, porque cuando era yo una niña y no estaba preparada para ser madre. Eras como una hermana mayor. ¿No te separaste del primer esposo? Sí, me separé. Ah, porque él tan chica. No, y él, yo tenía 18 y él 19 cuando nos casamos, que también era un niño, porque si él hubiera tenido, yo que sé, 28, capaz que la historia era distinta, ¿no? Pero te digo que hoy me separé, hoy que lo miro con la cosa que dan los años, me separé porque yo era una inmadura, que bueno, cuando el amor dejaba de ser aquello que flotase en el aire y pensase en el otro todo el día, para mí se acababa y había que terminar con la historia. Hoy sé que no es así, que el amor va cambiando, se va convirtiendo en otras cosas de repente con los años. La te da otra óptica. Claro, o sea, yo hoy capaz que si volviera mi vida atrás no me separaría, por esa razón, digo, ¿no? Por más que obviamente hoy estoy en pareja con otra persona y no es que él me interese. ¿Es el papá de la chica o no? Sí, el papá de la chica. ¿Que tiene cuántos años me dijiste? 20. 20 años. 20. ¿Cómo es esa relación de mamá que pasa todo el día fuera de casa porque trabajas muchísimo? Sí. Y bueno, ella ya nació conociéndome así. Ella nació cuando en el año 95 en plena Copa América. Ya tenía muchísima actividad. Sí, me acuerdo que fue el año que Uruguay ganó la Copa América acá en Montevideo. Yo iba a Los Aromos a hacer notas porque Uruguay concentraba en Los Aromos con una panza gigante. Y Alvarito Gutiérrez me decía, se va a llamar Gloria Celeste, vamos a salir campeones y vos le vas a poner Gloria Celeste. Me decía en broma, ¿no? Mi hija se llama Martina. Pasaron los años y un día me encuentro en la feria de Villa Vierres con mi hija ya de 10, 11 años, con Álvaro Gutiérrez, y me empieza a gritar, ¡esa es Gloria Celeste! ¿No? Y me acuerdo, por ejemplo, que Pablo Bengochea, que también integraba esa selección, su esposa también estaba embarazada de su tercera hija, y él esperaba un varón, me acuerdo que nos vino porque vino otra niña y siempre, bueno, hablábamos del embarazo porque yo estaba embarazada y su esposa también, ¿no? Ahora, Silvia, en el momento que tú te casas, perdóname, ¿para dónde patea la gurisa? ¿Qué es lo que le gusta? No, ella está siendo veterinaria ahora. Y lo que vos Bueno, pero pasa que en mi casa nos gustan mucho los animales, tenemos animales y yo a veces considero que los animales son mejor que las personas, porque al menos el animal mata por hambre, pero no mata por gusto como el ser humano, no viola a sus hijos, no hace las cosas horribles que hacemos los seres humanos. Bueno, ella está haciendo facultad de veterinaria y ahora empezó a trabajar porque se quiere el año que viene a Irlanda y tiene que juntar dinerito. ¿Viven las dos? Porque los chicos ya deben estar... Los chicos ya no viven conmigo, ella sí. Deben ser de un niño que se llama Mauro y tiene 2 años y que es la luz de la vida de todos nosotros. Bueno, no, lo que quería volver un poquito para atrás. Tú decís, bueno, cuando yo me caso dejo de estudiar y en ese lapso, ¿qué haces? ¿Te dedicas a esa noción de amor platónico, a la crianza de tu primer hijo? ¿Y cuándo te reenganchas con una actividad que digas, bueno, no, yo tengo que tener actividad? Sí, yo después, bueno, primero, como vos decís, me dediqué a trabajar en otras cosas y a criar a mis hijos. Y bueno, con esto del periodismo, empecé ya con mis hijos, estaban en la escuela. El grande creo que estaba en primero liceo cuando yo empecé a trabajar en esto. Fue muy duro para ellos al principio, porque era como dijimos al principio, no había una mujer haciendo esto, y los compañeros le decían, tu madre entra al vestuario, esas
cosas que hacen los varones, esas bromas. Y no les gustaba, obviamente. Me acuerdo que el grande era muy crítico conmigo cuando yo salía en el informativo, él me criticaba duramente y yo le explicaba que yo necesitaba que él me apoyara, no que me criticara, porque yo recién estaba empezando en esta profesión. Salías en el 5. Sí. ¿Y cómo te trataban los jugadores? Porque también para ellos era una novedad de pronto encontrarse con una mujer en el vestuario. Sí, primero voy a aclarar que cuando yo empecé a trabajar en esto no entraba al vestuario. Si bien en aquella época los periodistas entraban al vestuario, cosa que hoy ya no hacen. Los periodistas hoy esperan afuera. Hoy no se entra más y se hace la nota, que antes los vestuaristas se peleaban a ver quién le hacía la nota primero al goleador. Hoy no se entra al vestuario. En aquella época sí. Entonces el señor de la puerta, el señor que cuidaba el vestuario en la puerta, me avisaba cuando ya estaban todos por lo menos de calzoncillo, ¿no? Entonces me decía, Silvia, entra. O sea, cuando ya estaban todos como en la playa, digamos. Yo creo que si al principio fue duro para mí empezar en este medio tan de hombres y tan machista, si además me hubiera metido en el vestuario con los hombres desnudos, me hubieran liquidado, ¿no? Igual tenía algunos inconvenientes, por ejemplo, yo trabajaba en el informativo de Canal 5 y me acuerdo se jugaba la liguilla en verano, se jugaban varios partidos en enero, de noche. Entonces el camarógrafo se molestaba conmigo porque como teníamos que esperar que los jugadores se vistieran y salieran para hacerle la nota, él llegaba más tarde a su casa porque como trabajaba con una mujer tenía que esperar más tiempo que si hubiera trabajado con un hombre, ¿no? Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, no tuve ningún problema con los jugadores, al contrario, siempre me trataron muy bien. Me acuerdo la primera vez que le hice una nota a Carrasco en una de sus tantas vueltas a Nacional, me había dicho, no sabes lo que es Carrasco. Fue todo lo contrario de lo que me habían dicho. Juan me dijo, me parece bárbaro que estés haciendo esto, en el Uruguay no hay, en otros países es muy común, estoy a tus órdenes para lo que quieras. Fue todo lo contrario que me habían dicho que Carrasco iba a hacer. Lo que sí quiero aclarar, porque siempre lo aclaro, es que yo no fui la primera periodista deportiva. A ver. Mucha gente cree que yo fui la primera porque fui la primera Yo soy uno de ellos. Claro, porque fui la primera en televisión y eso hace que la gente te conozca mucho más. Y porque además cuando yo empecé en el año 87... habían pasado 2 décadas sin que hubiera ninguna mujer, pero hubo mujeres que trabajaron en la década del 60 en diarios. Una se llamaba Isabel Pasadore, ya había fallecido cuando yo empecé a trabajar, no la conocí. La otra, Mirna Izquierdo, tuve el placer de conocerla, porque un día estaba invitada en un programa de radio y ella llamó, y después yo le hice una nota para El País de los Domingos, y yo pensé, si para mí fue duro en el año 87, para esta mujer en la década del 60 tiene que haber sido terrible. Y era todo lo contrario. Ella me contaba que llamaba al técnico y le decía, al técnico nacional, por ejemplo, y le decía, voy esta tarde a hacer notas. Entonces el técnico llamaba a todos los jugadores y les decía, hoy todos de pantalón largo que viene la señorita. Y que sus compañeros de trabajo tenían una actitud protectora con ella, porque ella era la única mujer. Que fue todo lo contrario de lo que me pasó a mí. Entonces siempre aclaro que hubo mujeres que trabajaron en periodismo deportivo antes que yo, 20 años antes que yo, lo que pasa es que no fueron tan conocidas. Yo fui más conocida porque arranqué en la tele, pero siempre me gusta contar eso porque ellas fueron las verdaderas pioneras, no fui yo. Ahora también era una época distinta porque había mucho más estabilidad. Los cuadros de fútbol, Peñarol, Nacional se repetían de memoria en aquella época. Peñarol en su época de gloria tuvo 10 años el mismo equipo, cosa que ahora es imposible. Ahora, ¿cómo ves esta situación como la que se planteó ayer con Nacional, por ejemplo, que por ser a puertas cerradas ni siquiera la prensa pudo ver el entrenamiento? En esa época no existían esas pequeñeces. No existía, y además es un partido amistoso el de ayer, ¿no? O sea que tampoco era que... Yo no sé por qué, por ejemplo, yo cubro Peñarol ahora para el diario El País, ¿no? Voy prácticamente todos los días a Los Aromos. Y el Polilla es muy de cerrar las puertas también. No era de cerrar las puertas Pablo Bengochea. Con Pablo Bengochea veíamos los jueves, que era el día que hacían fútbol, veíamos la práctica. Pablo Bengochea se la cerró a los que se la tenía que cerrar. Y el Polilla la cierra bastante. No vemos las prácticas de fútbol con el Polilla. Y para mí, cuando tú ves la práctica de fútbol, tenés muchas más posibilidades después de defender al entrenador en el partido, porque de repente hay un jugador que en la práctica la rompe y en el partido fue un desastre, y vos podés decir, no, yo lo vi durante la semana y hizo esto. O sea, el hecho de que la puerta sea cerrada, vos te perdés de ver una cantidad de cosas. Además, si lo que no quieren es que se sepa el equipo lo sabemos a los 2 minutos, porque siempre alguien te lo va a pasar. O sea que, no sé, son tiempos modernos. Silvia, claro. Volviendo al pasado, ¿a qué llegas primero? ¿Al País o a Estadio 1? Al País. Yo empiezo en el diario El País. Yo estuve en el informativo de Canal 5 desde el 87 al 94, por ahí. En el 94 me voy para trabajar en Super Sport, el programa de Mario Uberti.
Ahí estuve 2 años más o menos. Después arranqué en el Diario El País, o al mismo tiempo arranqué en el Diario El País, que quiero recordar hoy al doctor Daniel Sheck, que hoy ya no está entre nosotros, pero que fue el alma del Diario El País durante mucho tiempo. Él me dijo un día, yo sé que vos vas a terminar trabajando con nosotros como trabajó tu padre, y bueno, fue siempre un encanto conmigo, y fue el que me abrió la puerta en la sección deportes del Diario El País, cuando el jefe era el señor Jorge Crosa, que no le gustaban nada las mujeres, y mucho ¿no? trabajando, no le gustaban las mujeres, trabajando. Machista para el trabajo. Sí, terrible. Fue muy duro Pero conmigo. Pero sigue Jorge, ¿no? No, hace muchos años que no está más. Él no me dejaba, fue muy duro conmigo, no me dejaba hacer prácticamente nada, me tenía sacando los cables, o sea, no quería. Pero nos fuimos por las ramas. Y después en el año 2000, yo empecé en el diario en el año 94, y en el año 2000 me llamó Julio César Sánchez Padilla a ofrecerme trabajar en Estadio 1. Y yo le dije, déjeme pensarlo, deme una semana. Le dije, porque yo no me veía en esa mesa donde había popes del periodismo, estaba Lalo Fernández, Ariel del Bono. No hay nadie que no haya pasado por Estadio 1. Sí, pero en esa época estaba Lalo Fernández, Ariel del Bono, él golpeaba la mesa como un loco. Yo no me veía en eso, porque cada uno creo que tiene un fuerte en el periodismo o en lo que haga. El mío creo que es entrevistar, a mí me gusta mucho entrevistar, no sé si es el comentario mi fuerte. Y me llamó a la semana y le dije, deme otra semana. Y al final fue Jorge Sabia, que en ese momento era mi jefe en el Diario El País, que me dijo, no hay trabajo en este país, vos no vas a decir que no a una posibilidad de trabajo, andá, sentate ahí, decí lo que pensás. Y bueno, y fue lo que hago hace 16 años. Bueno, ¿y cómo te sentís siendo una suerte de decana del programa? Porque 16 años uno lo ve a Sánchez Padilla, con su euforia, con su él lleva como 46, así que no es nada lo mío. Pero de todas maneras es un lapso importantísimo. Sí, bueno, la verdad que me divierto, ¿no? La gente me dice, ¿cómo te bancás a Sánchez? Me dice la gente en la calle. Y es una vez por semana, capaz que si fuera todos los días sería diferente. Pero la verdad lo pasamos muy bien con los compañeros en el programa. ¿Sos seria? Porque yo soy habitual, no todos los lunes, pero soy en la teleaudiencia de Estadio 1, y siempre te veo opinar muy bien, pero siempre te veo seria. Mientras los demás se ríen por alguna cosa, vos mantenés tu postura. No, yo qué sé, pasa que de repente cuando uno está hablando se pone serio porque está hablando de una cosa que es en serio, pero también tenemos momentos de bromear. Yo me peleo mucho con Bardanca. Gran periodista, ¿no? Sí, gran periodista. Yo lo admiro mucho a Mario, aunque a veces es muy intransigente, ¿no? También Januzzi era así, que ahora hace poco que se jubiló y se fue. Vuela una mosca y la culpa la tiene Tenfield. Y yo pienso que no siempre la culpa la tiene Tenfield. A veces sí, muchas veces sí, pero no siempre. Pero yo lo quiero muchísimo a Mario, es muy capaz. Yo creo que hoy debe ser, si no es el mejor periodista deportivo, el mejor comentarista, anda ahí. Es una lástima que hoy no esté comentando en ninguna radio, pero nos llevamos muy bien con los compañeros. Sí, ¿y cómo tomás las imitaciones? Porque en algún momento se hizo el Estadio -1, por ejemplo. Sí, por suerte no lo vi. En época se te puso como en la mesa de Fox por radio. Sé lo que viste. Bueno, sí, no lo vi nunca, por suerte. La gente me lo ha comentado y ha dicho, cómo trabajás en no sé cuántos canales, porque estás en todos lados. Un día fueron al programa nuestro, al Canal 5, a Estadio 1, fueron Álvaro Navia, que era el que hace Sánchez Padilla, y fue también la chica que me imitaba a mí. Estuvieron ahí con nosotros en el programa. Yo lo único que le dije fue que no me hiciera, porque me cuentan que parezco boba, no sé, le dije no sé qué. Son las reglas del juego, o sea, uno... ¿No te molesta? No lo vi nunca porque prefiero no verlo para no amargarme, pero no, porque yo creo que son las reglas del juego, sí. Mientras sea, sí, te sentís respetada. Muy respetada. ¿Sentís que tu posición es firme realmente? Muy respetada. ¿Te podés trancar? Yo creo que soy muy reconocida en el ambiente del fútbol, que soy bastante apreciada, que además hoy la gente, así como los hinchas al principio cuando yo aparecí en el Canal 5 decían, esta que sabe que vaya a lavar los platos. Creo que hoy me paran en la calle y me preguntan, bueno, viene Gastón Rodríguez para Peñarol, como le preguntarían a cualquier periodista hombre, ¿no? Creo que también pasa por el lugar que uno se da, ¿no? Porque a veces no es fácil para la mujer trabajar en un ambiente de hombres, todo hombres, con compañeros hombres de trabajo, con entrevistados hombres. O sea, yo cuando empecé a trabajar esto tenía 34 años, tenía la edad de muchos de los jugadores. Entonces creo que también pasa por lo que uno le transmite al otro, ¿no? Por lo que no es que me propuse, no me voy a poner así, ni ser seria, ni ser... No, soy como soy, he sido como soy.
Y creo que eso me ayudó porque creo que me gané un poco el respeto con Hay eso. una cosa muy importante que yo veo en vos, que sos una gran profesional, muy conocida, muy famosa, y sos cero divismo, cero estrellismo, cero estrella. Bueno, eso Sos es una porque mujer muy dada, muy bien. Las veces que te he visto, y la última vez que nos vimos fue en un casamiento, cumpleaños de 15, en cumpleaños de 15, perdón, cumpleaños de 15. de Virginia Camacho. Del viejo Pancho, el querido, la nieta del viejo Pancho. Sí. Y yo te veía actuar y sos tan natural. Pasa que yo creo, a mí me enseñaron cuando estudié periodismo, que el periodista es un cable, por decirlo de alguna manera, entre el entrevistado al que le va a hacer la nota y la gente, que ya sea lo va a escuchar en la radio, lo va a leer en el diario o lo va a ver en la televisión. Yo no soy la importante, o sea, yo soy un nexo, digamos, entre el oyente, el televidente o el lector y esta persona que estoy entrevistando. Lo que pasa es que todo eso se ha ido cambiando con el tiempo y hoy los periodistas creen que ellos son los protagonistas. Y vos a veces ponés un programa de radio, sea deportivo o no, pero los deportivos caen mucho en eso también, y empiezan a contar lo que hicieron el día anterior, a dónde fueron. Y yo en realidad lo que quiero es que me hablen de lo que yo quiero que me hablen, en este caso del fútbol. No quiero que me cuenten lo que ellos hicieron la noche anterior, porque no me interesa. Y sin embargo hoy se cae mucho en eso, los periodistas se sienten ellos los protagonistas. Es un tema que puede ser complicado de pronto contestarlo, pero ¿no crees que los periodistas deportivos jóvenes de hoy día se creen demasiado autosuficientes? No sé, depende, no todo el mundo es igual, ¿no? Yo tengo colegas jóvenes que no son así. Por ejemplo, yo cubro Peñarol y ahí cubro Peñarol todos los días con muchachos que son muy jóvenes, Marco Lacase, Nicolás Pirri, son re bien, o sea, hay de todo, hay de todo. Lo que pasa que a mí me parece, y ustedes lo sabrán también, que los medios, o sea, las profesiones que tienen que ver con el ego de la gente son complicadas. Porque uno empieza, yo he visto cuando trabajaba en el informativo Canal 5 gente que entraba haciendo de una manera y porque salía unos minutos en la cajita de vidrio, como decía el negro Rivas, cambiaba. Cuando en realidad trabajar en la televisión acá, salvo raras excepciones que hacen muy buen dinero, es un trabajo como cualquier otro. Y de repente lo único que perdés es privacidad, porque de repente entras a un lugar y dicen, mirá la de Estadio 1. Pero eso no te favorece, no es como de repente en Argentina que vos vas al restaurante y capaz que no te cobran porque sos el que sale en la tele. Claro. Acá no pasa eso. No, y no podés comer tampoco porque te asedian tanto que claro, eso no son pasa dos países acá. totalmente diferentes. Sí, totalmente. Somos parecidos y muy diferentes. Vos fíjate que el presidente Macri se enojó con Tinelli porque Tinelli según él lo ridiculizaba al aire y bueno, y lo citó a Tinelli y estuvieron reunidos como una hora. Fíjate que un presidente de la República, acá no pasa, no que un pasa. Presidente, acá se lo ignora. Un presidente a alguien lo imite en un programa de televisión, ¿no? El presidente le da lo mismo. Bueno, más imitado que Mujica no ha habido otro, y sin embargo... Sí. Por eso nunca hubo problema. Silvia, ¿tenés amigos jugadores en el fútbol? Digo por el rol sí. periodista y... Sí, yo durante mucho tiempo creí que sí. He ido a casamientos de jugadores, he ido a nacimientos de hijos de jugadores. Porque, por ejemplo, cuando uno cubre un equipo mucho tiempo, yo durante mucho tiempo cubrí Nacional, ahora cubro Peñarol ya hace un par de años, como vos vas casi todos los días a los céspedes o a los aromos, te terminás involucrando afectivamente con la gente. O sea, yo me suelo involucrar con la gente. Si te veo todos los días y estamos conversando, o sea, te empieza a caer bien el jugador, unos más que otros, ¿no? Con uno tenés más afinidad que con otro, el técnico, el funcionario, que lo ves todos los días. Y se establecen, yo creo que relaciones de afecto. Yo además soy muy de establecer relaciones de afecto. Pero después no sé si realmente sos amigo, porque no me ha pasado a mí, pero sé de gente que de repente dejó de estar en los medios y cuando fue a tocar una puerta se la cerraron porque ya no estabas en los medios. O sea que no sé si realmente es una amistad verdadera o si es porque, bueno, hoy sos el periodista tal o la periodista tal. ¿Y entre los periodistas deportivos, has cosechado amigos o simplemente compañeros? Mayoritariamente compañeros. Algún amigo, sí, alguno, pero contados con los dedos de una mano. Tú dijiste hoy, cuando empezaste, se supone que uno siempre tiene algún referente. ¿Qué referente recordás en tu vida? Que digas, este fue un gran maestro para mí, o cómo aprendí de esta persona. ¿En el periodismo? Sí. Jorge Sabia. O sea, Jorge Sabia, que fue mi jefe durante mucho tiempo en el diario El País,
es una pluma muy importante en América. O sea, a mí me ha pasado de cuando viene un equipo de otro país, por ejemplo, a jugar con los equipos de acá y uno va a hacerles una nota y hay periodistas de ese país, muchas veces me han preguntado, Jorge, sigue en el diario, una pluma, no sé cuánto. Y él nos ha enseñado muchas cosas. ¿No está más, Jorge? Sí, está. Señores, no hemos es jefe, pasado pero las nos ha enseñado. 0:30 en este interesante divague con Silvia Pérez, periodista deportiva. Ustedes la ven en el Estadio 1, la leen en el diario El País, en Ovación y también en El País de los Domingos. Y estamos en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, 770 AM, al mundo a través de www.oriental770.com en el divague de Musicalísimo. Silvia, una pregunta, no vamos a involucrar el nombre, porque es muy amigo mío, y seguramente también tuyo, de un periodista deportivo que ya está grande, supo estar en los principales puestos, pero últimamente ha tenido la mala fortuna de hablar de la vida privada de los jugadores, incluso está prohibido por la Mutual y que no lo dejan hablar en su programa de radio, no puede hablar ningún jugador. ¿Qué te parece esa tesitura? Me parece muy dura, ¿no? Muy dura. Ya fue además, que además él se reunió con el jugador involucrado y todo. Estamos hablando del doctor Jorge da Silveira. Sí, no lo quería nombrar, pero... No, y bueno, sí, ya todo el mundo sabe que es él. Y que tuvo aquel episodio con Jonathan Rodríguez, el momento que él justamente se iba a ir para el fútbol europeo y el Toto dijo que, bueno, que era un muchacho que bebía. El Toto ha dicho muchas veces cosas así de la vida privada de los jugadores. Lo que pasa es que hoy en día... con la globalización de todo, decís una cosa acá y lo saben en la otra punta del mundo. Claro. Y en ese momento que el futbolista justo llegaba a Europa, al fútbol portugués concretamente, capaz que no fue lo mejor o no el mejor momento. Yo al Toto le tengo aprecio, lo he visto tener actitudes humanas muy importantes, brillante, muy conmigo buenas. se ha portado siempre muy bien. Te cuento una cosa que muestra para mí lo que es el Toto. Un fotógrafo del diario El País, José Luis Bello, falleció trabajando en el diario. Le dio un infarto masivo y se murió. Y tenía 2 hijos, adolescentes, su esposa. Estábamos en el velorio y llega el Toto, que acababa de bajarse de un avión porque venía con la selección de no sé dónde. Lo conocía a José Luis de haber compartido coberturas con él. Vino y me dijo, decime cuál es la esposa. Se la mostré. Fue y le dijo, dinero no te puedo ofrecer, pero tengo muchísimos contactos. Vos lo que precises, le pedís a Silvia mi teléfono y yo te voy a ayudar. Y actitudes como esa le conozco muchísimas al Toto. Y si bien de repente en el Toto también el ego pesa, porque cuando vos llevas una carrera como la del Toto, y es lo que hablábamos hoy, es muy difícil cuando uno trabaja en estas cosas que el ego no tenga un lugar importante en tu vida. Años, obvio, ¿no? Pero yo lo respeto mucho porque le he visto tener actitudes humanas muy buenas. Y lo que hizo con Jonathan se equivocó. Para mí se equivocó. Yo siempre trato de juzgar al jugador por lo que veo en la cancha. O sea, si en la cancha rinde, lo diré, si no rinde, lo diré. No me parece que yo sea nadie para hablar de la vida privada de la gente, porque cada uno hace con su vida. No es el único caso, ¿eh? No, obvio. Porque yo el otro día escuché a un periodista deportivo, no importa quién, decir que el futuro de Viudesa Nacional dependía de que él arreglara su vida. Y por eso, a mí me parece que cada uno vive su vida como quiere o como puede. Como Carlos Núñez era discoteca. Como puede. Entonces, yo no creo que nadie de nosotros tenga derecho a juzgar lo que hacen los demás. Sobre todo cuando los jugadores muchas veces cometen errores siendo unos niños, ¿verdad? Al jugador de un equipo grande, sobre todo, la fama le llega cuando tiene 19 años. Consigue dinero, el representante le compra un auto, se lo da, las chiquilinas lo están esperando, las divinas chiquilinas lo están esperando a la salida del estadio. O sea, es muy difícil tener los pies en la tierra con todo eso. Te dicen que te van a vender a Europa por tanto dinero. ¿Qué chiquilín de 19 años puede tener los pies en la tierra con esa realidad? Muy pocos o ninguno. Yo muchas veces he visto jugadores que les pasa eso, que de repente se van a Europa, vuelven 8 años después convertidos en otra persona, porque maduraron. O sea que a mí me parece que es muy difícil juzgar a un chiquilín que está teniendo de repente esas equivocaciones, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en la vida. También algunos se han frustrado por irse demasiado temprano, ¿no? Obvio, pero
A veces Están es las lo que- reglas de juego. Sí. Mira, aquí tuvimos hace no mucho tiempo, a quien es de la casa, lo quiero muchísimo, al Patito Aguilera, que fue el que me dio en una nota que hicimos con Maradona, cuando Maradona dijo, lo dijo acá, en este divague, que él se drogaba, y yo recuerdo que, porque todo se sabe, ¿no? Un productor de Bernardo Neustadt estaba escuchando y reprodujo todo a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana empezaba el programa de Neustadt, y lo dijo Maradona a la 1:30 de la mañana, y lo hicimos, el divague fue grabado, pero salió cuando vos grabás, viste que vas con hora como ahora, esto es grabado y sale el lunes. La gente sabe que es grabado, pero nosotros vamos diciendo la hora, todo. Y bueno, fue el Patito Aguilera quien intercedió, porque cuando Maradona vino, ya hace muchos años, porque estaba gordito, para hacerse un tratamiento con el Chino Liu, que vino Susana Jiménez, y bueno, varios del ambiente argentino. Y ahí Maradona confiesa, porque el divague es hablar 1 hora y media como estaba hablando contigo, de tu vida. Acá no hay libreto. No hay libreto. Y Maradona, yo le pregunto, digo, ¿alguna vez te adoraste? Dios me mira y hace un silencio de 20 segundos, que ese silencio mata en radio, más a la medianoche. Sí, me drogué. Y yo ya justo me dio el pie justito para hacerle varias preguntas más, ¿no? Claro. Y absolutamente nadie sabía que Diego era drogadito, pero él me decía, pero Abel, fue en el Nápoles, cuando yo llego al Nápoles, y bueno, ahí me contó la historia. Y acá, el Patito, no hace mucho tiempo, era un año que estuvo, ¿no? Sí, un par de años. Contó con toda crudeza su historia, ¿no? Contó con toda crudeza su historia, y él dijo por haber nacido en un barrio y haber estado jugando en Peñarol, no sé, el Peñarol. Jugó los dos, pero Italia fue donde... A los 19 años y a los 20 años fue contratado. Dice, si yo hubiera tenido la madurez suficiente, yo hice muchas cosas malas, en la cual hoy me arrepiento. Y bueno, él dice que ahora tiene un chiquito que juega al fútbol y que él le dice que tiene que terminar el liceo, que juega muy bien, el hijo del Pato, pero que bueno... Juega en Peñarol en la formativa. Exactamente. Y él dijo acá, si no fuera el Paco Casal, que es el que me hace... dice, yo le debo la vida al Paco Casal. Dice, si no podría vivir. Si no fuera por el Paco no podría vivir. O sea que el Paco tiene sus detractores, pero los que juegan al fútbol, que él los ha representado, se ha portado maravilloso. Le salvó la vida a toda esa gente. Y además, Paco, para mí hay que sacarse el sombrero en algunas cosas. Se habrá equivocado como todos, en muchas cosas también, pero él fue capaz de llevar jugadores que ni siquiera eran brillantes, que uno podría llamarlos de medio pelo, a jugar a Europa y salvarles la vida. Eso hay que sacarse el sombrero, porque eso va en la habilidad del hombre de vender a un futbolista en épocas además que capaz que era más difícil todavía. Ahora, Silvia, ¿qué tanto ha incidido el maestro Tavares? Porque justamente hablando de jóvenes, hemos tenido una década con el maestro Tavares y con estos jugadores que han tenido un espíritu completamente distinto y también se fueron jóvenes en su momento. Es gente que ha aprendido idiomas, es gente que se ha socializado, es gente que ha invertido en negocios. ¿Qué tanta incidencia puede haber tenido la presencia en la selección con el maestro Tavares en el moldeamiento de estos jugadores? A mí me parece que yo el gran mérito que le reconozco a Tavares es ese, el haber puesto orden y disciplina en la selección que antes no lo tenía. Que lo vivió él mismo en el año 90 en Italia. También. Claro, de repente había que haberlo traído antes, porque él capitalizó lo que le pasó en Italia 90. Pero creo que su gran mérito fue haberle dado a la selección un orden y una disciplina que no tenía. Y el cariño y encontrar, de la gente. Bueno, eso se lo consiguió después, cuando con los éxitos se lo consiguió, porque el cariño no viene de primera. Y además él buscó un perfil de jugador. Él quería este perfil de jugadores serios. Por algo, los que no estaban ahí adentro se terminaron yendo solos. Se fueron yendo solos de a poco, se fueron yendo, no se sentían cómodos en esa selección con Tavares, y quedaron los que él quería que se quedaran, ¿no? Yo creo que ese es su gran mérito, porque futbolísticamente hablando, la verdad hemos sufrido siempre. Está bien, salimos cuartos en Sudáfrica, fuimos campeones al otro año en la Argentina, pero siempre con la calculadorita, siempre en el repechaje. O sea, futbolísticamente yo creo que el maestro no hizo una revolución. Lo que sí encontró
fue un tipo de jugador, además una generación muy muy buena, ¿no? La que sale cuarta en Sudáfrica, teníamos jugadores, Forlán en su mejor momento, por algo fue elegido el Aparte mejor de haber jugador. sido el mejor jugador del Mundial, sin ser su selección la campeona del mundo. No, eso es impresionante. Es impresionante. ¿Y cómo ves, Silvia Pérez, el hecho de que estamos primero en el Campeonato del Mundo, no en nuestra serie, digo, en la eliminatoria, en nuestra serie, en la eliminatoria? ¿Cómo lo ves de futuro con una Argentina que siquiera tiene técnico, que un Messi ha renunciado? Yo creo que va a volver, pero no sé si va a volver para el partido de Uruguay. Seguramente no. Porque recién está en la pretemporada, empezó hace días en la pretemporada y septiembre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves a Uruguay de futuro? Ojalá que bien, o sea, Uruguay tiene eso, o sea, uno no puede asegurar que vamos a clasificar directamente, no lo puedo asegurar, porque siempre hemos sufrido para clasificar. Pero fueron sorpresas, porque 3 goles a Chile y 3 a Colombia no se dan todos los días. No, claro. Y ganar en Bolivia menos. Arrancamos muy bien, y sin Suárez, arrancamos muy bien y sin tener a la estrella. Que eso demuestra lo que es esta selección. Esta selección es un equipo por sobre las cosas, sobre todo, sobre Suárez, que eso hoy es el mejor delantero del mundo. Y sin embargo, pudimos sobreponernos a no tenerlo, ¿no? Y estamos primeros en la eliminatoria. Ahora, esto todavía falta mucho, la eliminatoria es muy larga. Ojalá podamos sacar ventaja de esta situación de Argentina. Argentina está como estábamos antes nosotros de repente. Teníamos un lío en la selección, era todo nada, hasta que vino Tavares y puso orden, ¿no? Parecería que con sus luces y sus sombras, la muerte de Grondona fue el entierro del fútbol argentino. Totalmente, porque a menos Grondona sería lo que sería, pero con él las cosas marchaban. Mandaba. Se acabó Grondona. Pero hacía funcionar la cosa. Hay una disputa que tenemos con el doctor Jorge Marfitán, y vos que sos periodista deportivo, Jorge, hará un mes y medio. Tuvimos una discusión al aire, nosotros a veces discutimos, nos peleamos, Está bien, nos amamos. eso se trata la vida. Eso es lo bueno. Exacto. Y bueno, él dice que el maestro Tavares no puede dirigir la selección porque está en una silla de ruedas, y yo digo que no. Digo que no es una buena imagen para un entrenador. Bien, y yo Esto decía... lo digo como médico. Y yo decía que no, que si mentalmente el tipo está apto, bueno, una silla de ruedas se la llevan, está en la cancha. El técnico, para mí, que mirá que no soy periodista deportivo, pero para mí, dar las órdenes y demás se las puede dar a Rebollo, a cualquiera de los que lo ayudan, y no tiene por qué él andar atrás de la jugada. Si él ya habló en el vestuario, habló sí, en la igual, concentración. a ver, en los entrenamientos, el técnico por lo general está en la mitad de la cancha, y Tavares no lo hace. Tavares ahora está en un costado sentado en una silla, y los que están en la cancha son Celso Otero y Mario Rebollo. Es verdad que son sus ayudantes, que están hace mucho tiempo juntos, que los jugadores ya saben lo que Tavares quiere, o sea, es verdad. Yo comparto con el doctor que no es una buena imagen para un técnico de fútbol estar en un carrito. No es una buena imagen. Y menos para el prestigio que él ha tenido. Creo ahora, que no se lo merece. Nosotros tuvimos un problema ahora hace poco en la Innovación, concretamente en el diario El País, porque publicamos cuál era la enfermedad que él tenía. Que no es, parece que no es esa, muy es otra. Parecido. Sí. Pero bueno, Tavares tiene esa forma de ser tan particular con la prensa. Tiene una forma de ser muy particular. Lo mismo cuando contestó la salud. Pero ese es el problema. Si él, la primera vez que un periodista, porque arrancaba un proceso de la eliminatoria y todos sabíamos que él había estado internado el fin de semana anterior en el sanatorio americano. Aparte se lo notaba que se iba deteriorando. Bueno, eso también. Entonces un periodista le pregunta en la conferencia de prensa cómo estaba su salud, dado que había estado internado el fin de semana en el americano. Él se molesta, le contesta mal, le dice que eso pertenece a su vida privada y que él está ahí trabajando al firme y que ellos lo están viendo. Si él, en lugar de contestar eso, la primera vez que se le preguntó, hubiera dicho, miren, tengo esta enfermedad, que es una neuropatía. Una neuropatía degenerativa. Tal cosa, pero no me impide trabajar, y hubiera aclarado los puntos, no pasaba nada. Pero como él contestó así, y él no es cualquier persona, él es el técnico de la selección uruguaya, que en este país futbolero, para mí, después del presidente de la República, es la figura más importante. Entonces, todo el mundo empezó a hablar, ¿qué tiene Tavares? ¿Qué tiene Tavares? Más cuando apareció en el carrito. Ahí, todo el mundo. Entonces, el editor del diario El País, no de Ovación, del diario en general, empezó, hagan una nota, averigüen qué tiene Tavares, escríbanlo, porque la gente quiere saber. Costó horrible, porque nadie, en el entorno Tavares, nadie te decía lo que tenía. Al final, un compañero mío, José Mastandrea, hizo la averiguación y publicó que era el Guillén Barré.
A los pocos días, que además la nota fue en 2 páginas de Ovación, una página y media hablando loas de Tavares, Sí, diciendo que los jugadores lo apoyaban, que estaban con él, que todo loas a Tavares, y en un recuadro explicaba cuál era su enfermedad. A los pocos días llama al editor de Ovación, Tavares, para que vaya a hablar al Complejo Celeste con él. Nosotros pensamos que era para una entrevista, porque él justo había arrancado su ronda de entrevistas. No. Fue el editor de Ovación, que es Daniel Rosa, con Mastandrea, que era el que había escrito la nota. El maestro estaba furioso, le salió con las 2 piernas, le dijo que eso no era lo que él tenía, que le habían hecho una imagen horrible, que la gente lo llamaba de todas partes del mundo. Bueno, al final se fue ablandando la cosa, quedaron en que ellos iban a poner cuál era su verdadera enfermedad, que lo iban a tuitear, que lo iban a poner en la web. Perfecto. Después terminaron más bien hablando de lo que venía, todo, se fueron. Al otro día hicieron la misma maqueta, o sea, la misma que había salido, 1 página y media hablando de lo que viene, de Argentina, todo, el maestro Loas, y en un mismo recuadro diciendo que el maestro aclaraba que su enfermedad no era la que había sido publicada, sino una neuropatía, Perfecto. Al otro día llama el encargado de prensa a decir que el maestro no había quedado, lo pusieron en el Twitter, en todos lados, que no había quedado conforme y que no le iba a hablar más al diario El País. Entonces, si él de primera hubiera aclarado cuál era su enfermedad, se hubiera ahorrado todo este problema. Y después de eso salió por todos los canales aclarando cuál era su enfermedad. Lo hubiera dicho de primera, cuando la primera vez un periodista le preguntó y él se contestó mal y se molestó, y no hubiera habido ningún problema. Que en último término, aclaro, el Guillain-Barré también es una neuropatía degenerativa. O sea que le pongan o no le pongan el nombre, el tema es el mismo. Hay una desmielinización, la banda que cubre el nervio desaparece, eso hace que el nervio no genere potencia muscular y por lo tanto lleva a la incapacidad. Ahora, Jorge, y yo sigo pensando que un técnico tiene que estar parado al lado de la raya de cal, yendo, viniendo, igual, gritando. Eso es en un partido que él en definitiva se puede acercar a la línea de cal con el carrito o le puede decir a los demás que griten. A mí en lo que más se siente es en los entrenamientos. No es imagen. Porque no, además en los entrenamientos el técnico está dentro de la cancha con los jugadores, para una jugada, explica una cosa, y él no lo está haciendo ahora. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que él no pueda dirigir la selección, porque yo creo que ya después de 10 años al frente de la selección, que es todo un récord para el fútbol uruguayo, ya todos saben qué es lo que Tavares quiere, los jugadores, todo. A mí me parece que mientras que la selección le vaya bien, él va a seguir, nadie lo va a sacar a Tavares por la enfermedad, ¿verdad? Ahora, en esto mandan los resultados como han mandado siempre. Ahora, Jorge, eso podía haber sido, pregunto de ignorante, ¿no? ¿Podía haber sido de la mala operación que le hicieron o eso es aparte? Bueno, él ha tenido una historia compleja, porque además ha tenido intervenciones sobre la columna vertebral y ustedes saben que la columna, uno de los riesgos que tienen las intervenciones es tocar nervios importantes. Pero esto es una enfermedad autóctona del nervio. Él puede tener la peor patología de columna, pero no es eso lo que le provoca la neuropatía. Que muchas veces la causa puede ser la diabetes, por ejemplo, una de las más frecuentes. ¿Pero aparece después en la vida como le apareció a él o se tiene toda la vida esa enfermedad? En general es crónica. Puede tener etapas de mejoría, que él aparentemente las tuvo, porque él habló también de que en algún momento se había hecho tratamientos y había estado mejor, y muchas veces ni siquiera se sabe la causa. Entonces la medicina, que tiene lindos títulos, dice que es una enfermedad idiopática. Es decir, no se conoce la causa y muchas veces es autoagresiva. Es el propio organismo autoinmune el que genera ese tipo de afección. ¿Y eso no te puede dar mal humor y todo ese tipo de cosas? Bueno, cualquier persona que esté limitada, siendo una... Siempre fue así. Yo te lo transmito... ¿Ah, siempre fue así? No, yo no lo conozco. Pero escúchame, lo transmito para cualquiera de nosotros dos, que estamos acostumbrados a ir, venir, yo a viajar, vos ir, venir, y suponete que mañana tenemos que estar en una silla de ruedas. No, y además yo sé que es muy doloroso. Es doloroso, claro. Entonces eso también te puede trastornar. Porque tiene la tú estás bancando un dolor, motriz, pero tiene dolor, irritabilidad sensitiva. Entonces, si tú estás bancando un dolor 24 horas por día, obvio que te vas a poner de mal humor. Ahora, yo me acuerdo de Maestro Tavares en Italia, en el proceso previo a Italia 90, que alguna vez se enojaba también y se molestaba. Yo creo que él también, su manera de ser es esa. Bueno, ahí te cuento, ahí yo estaba presente. Ahí donde nace la pelea, que hasta aún continúa, entre el Toto da Silveira y el Maestro Tavares. ¿Y por qué? Nosotros veníamos de Milán. ¿Tú estabas en el...? No. ¿No fuiste a Italia? No.
La concentración estaba más o menos a unos 20 kilómetros de Los Ángeles. Y eran como las 12:30 de la noche. Yo venía manejando, el Toto al lado, el Toto le admiro, se duerme, venía durmiendo. Juan Carlos Laurenzo venía atrás. Me acuerdo hasta hoy en un Fiat chiquitito que había alquilado la radio. Y bueno, y el Toto se despierta y dice: a ver, negro, dobla aquí a la izquierda, vamos a la concentración. ¿A la concentración, Toto, te parece? Yo miré la hora, 12:15 de la noche. Y no, yo tengo que hablar con Tavares. Bueno, allá toca timbre, era una enorme concentración allá estaba el portón donde había un guardia, y para como a 50 metros más o 100 estaba la concentración. Y entonces el Toto llama, habla ahí medio en italiano con el portero, y el portero va, que quería hablar con Da Silveira, y viene Mortimer Valdés, que era el que estaba a cargo, era el presidente de Cerro, sí. Estaba a cargo de la delegación. Y yo pensé para mí, esto no va a quedar en buenos términos. Viene Mortimer Valdés y dice: mira, Toto, dice Tavares que mañana hace una conferencia de prensa, pero que hoy ya están por descansar y no te va a recibir. Y el Toto otra vez le insiste: no, anda otra vez a decirle que yo tengo urgencia de hablar con él. Viene con el mismo resultado, que no lo atiende. Bueno, yo nunca había visto al Toto con tanta bronca y tanta rabia. Lloraba y dice: hijo de fui yo el que lo coloqué en la selección como técnico. Íbamos a comer con mi mujer y la de él permanentemente, somos amigos y amigos, y a mí me hace esto. Dice, bueno, y ahí empezó a darle, hasta que hoy no se llevan. Bueno, Tavares hizo una gran obra con el Peñarol del 87, lo saca campeón y tampoco se va en buenos términos. Es una persona díscola, como está pasando ahora con Hugo de León, que parece que se va de Nacional porque se molestó con lo que dijo Munúa. Donde está de León hay problema siempre. Ahora, Silvia... Igual, el presidente de Nacional quiere convencerlo de que se quede. Pero es bravo. Difícil que lo convenza. Silvia, ¿cómo nace una parte muy leída del país, deportiva, ¿no? Que es Ovación. ¿Y quién le pone el nombre? Ovación. Cosa que no me acuerdo quién se lo puso. A mí no me gustó cuando se lo pusieron, porque Ovación, hay una Ovación en Perú, pero bueno, se impuso, la verdad es que el nombre se impuso, y además fue cuando se decidió hacer un suplemento deportivo que saliera todos los días, porque antes la parte de atrás del diario era deportes, ¿no? Salía Sábana, yo me acuerdo de escribir aquellas páginas Sábana que daban mucho más trabajo que las que escribimos ahora en Ovación. Y la verdad que se impuso, fue el primer suplemento deportivo así de un diario que saliera todos los días, y es una cosa muy impuesta. Nosotros al principio nos costaba, por ejemplo, yo atiendo el teléfono en el diario y digo: El País Deportes, ¿no? El País Deportes, buenas tardes, y mis compañeros jóvenes dicen Ovación, buenas tardes, ¿entendés? Pero uno de poco se va acostumbrando. Yo a veces le hago un autoenjuego y digo, bueno, sale mañana en Ovación, porque fue un producto que realmente se impuso, ¿no? Y además está también la web. Hoy en día todo ha cambiado para los periodistas. Antes nosotros escribíamos solamente para el papel. O sea, yo iba a una práctica de Peñarol, como estoy cubriendo ahora, venía, lo escribía tranquilamente de cosas y me iba para mi casa. Bueno, obviamente a veces hacía otras cosas también, pero hoy tengo que ir a la práctica, estar tuiteando todo lo que hacen los jugadores en la práctica, que es un trabajo también, porque vos estás escribiendo, a veces te perdés lo que pasa porque estás escribiendo, llegás al diario y escribís para la web una nota, para el digital una nota, que es más bien informativa, y después tengo 2 páginas para el diario papel que tengo que buscarle otra cosa, que no sea lo que escribí para el papel, para la web, o sea, una cosa diferente, o sea, que estamos... todo ha cambiado. También sacamos fotitos que subimos al Twitter de los jugadores. Hay una inmediatez que antes no existía. Bueno, por eso, hoy es el periodismo, acabas de decir la palabra exacta. Hoy el periodismo se basa en la inmediatez. Todo es inmediatez. Escribir qué pasó, ganarle al otro. Por ejemplo, hoy es imposible mantener una primicia. Es imposible. Antes, a veces uno conseguía una primicia para el diario, la guardaba y salía el otro día con unos titulares, unas letras grandes, porque nadie la tenía, y vos sabías que nadie la tenía. Hoy es imposible, porque enseguida está en Twitter, es imposible. Es eso, el periodismo de la inmediatez.
Y bueno, uno no tiene más remedio que acostumbrarse a las reglas del juego, porque hoy es así, y o te acostumbras o te vas para tu casa. Pero a veces a uno le cuesta, porque yo no estudié periodismo para escribir una frase de 160 caracteres, que es lo que se pone en Twitter. Eso lo hace un niño igual. ¿Entendés? Uno estudió para escribir una crónica, una entrevista, diferente. Pero bueno. ¿Y qué tanto más estresante se hace un periodismo así? ¿Qué es más estresante? ¿Qué tanto más estresante? ¿Más estresante? Sí, es más estresante. Es más estresante porque estás ahí, tenés que estar poniendo todo de inmediato. Y si no te llaman, no, pero ¿qué pasó? Escuché, lo puso fulanito y bueno, lo pusiste. Es así. Y cuando vas al exterior no te cuento nada. Cuando vas al exterior es terrible. Tenés que estar tuiteando todo lo que hacen los jugadores. Por ejemplo, van a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Todo tuiteando todo. Tenés que escribir para la web unas notas, para el pegoso. El día del partido tenés que escribir el comentario y mandarlo enseguida porque es tarde para acá, de repente y allá no es tarde, y donde no te funcione, a veces no te funciona el wifi, no te pasan las cosas, te pones histérico porque no te pasan y acá están esperando que llegue el comentario. No. La gente dice, ay, qué suerte que vas de viaje con... No, qué suerte, andá vos. Háblanos un poco de tus primeros viajes al extranjero. ¿Cómo fueron? ¿Qué expectativa? Porque claro, cuando uno lo mandan por primera vez, supongo que es una... ¿Y a qué países un halago y una sí, responsabilidad? yo no he tampoco viajado tanto en relación a otros periodistas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en épocas que era diferente, el diario cubría de manera muy distinta todo. Me acuerdo una vez, durante la época de Pasarela, jugaba Uruguay-Brasil en Río de Janeiro. Fuimos 3 periodistas y 3 fotógrafos para cubrir ese partido. Hoy no existe. Hoy va uno y un fotógrafo con suerte. Yo la verdad que, por ejemplo, uno de los viajes que más valoro y no tiene nada que ver con el deporte era cuando yo trabajaba en El País de los Domingos, que a raíz de mis problemas, los de Crosa conmigo más bien, Daniel Sheck, que era el dueño del diario, me pasó para El País de los Domingos. Miguel Carvajal era el editor y me dijo, ahí vas a pasar, nada que ver con Crosa, vas a pasar bárbaro, no sé qué. Entonces yo salí de deportes y escribía en El País de los Domingos, pero escribía siempre de deportes, o sea, hacía una nota con un jugador, con un deportista, siempre, pero de deportes. Y bueno, y una vez vino una invitación de una agencia para ir a La Paz y Machu Picchu, para un periodista, compañero mío, y él estaba con problemas cardiológicos o depresión y no quiso ir a la altura. Nadie quería ir a la altura. Entonces yo dije, bueno, si nadie quiere ir, voy yo, dije yo. Y yo fui, que en realidad lo que tenés que hacer en ese tipo de invitaciones es escribir después una nota sobre lo que fue tu viaje, sobre lo que viste, que en realidad es muy fácil para un periodista. La Paz, que es una ciudad muy pintoresca, me encantó. Qué linda ciudad, ¿eh? Bueno, mucha gente odia La Paz, a mí me encantó. El Lilimani de fondo es una maravilla. Y cuando vas bajando, viste que si porque llegás de noche... el aeropuerto es el que está a 4.000 metros. El aeropuerto del Alto. Cuando vos bajás, y nosotros llegamos de noche, bajás del aeropuerto del Alto por la montaña y de repente aparece toda la ciudad. A mí me encantó La Paz. Es una maravilla La Paz. Y después fuimos a Machu Picchu, y fuimos Cusco-Machu Picchu, que fue una experiencia... para mí impresionante, ¿no? Porque hay gente... ¿Cómo te coloca por encima de todo, verdad? Sentís una inmensidad, una paz, sí, algo extraño, ¿no? Sí, y además te preguntás cómo hicieron para hacer eso, en la época en que lo hicieron. Y la otra gran pregunta, ¿por qué se fueron si nunca fueron conquistados? Sí. A mí me encantó. Machu Picchu se redescubrió en 1910. Sí. Porque hay gente que te dice, por ejemplo, ay, las cataratas, la vida es antes y después de las cataratas. Yo fui a las cataratas. La vida no fue antes y después de la cataratas. Es divino, es todo. Un espectáculo maravilloso. Pero Machu Picchu tengo dudas. Bueno, y después lo más importante que hice a nivel de viaje fue ir a entrevistar a Luis Suárez a Liverpool, cuando todavía él no hablaba con nadie, todavía no había hablado con ningún medio después de toda aquella acusación del racismo, que en realidad también fue medio de rebote, porque vino una invitación al diario de la Embajada Británica para ir a cubrir, previo a los Juegos Olímpicos de Londres, todos los estadios y cómo se venía desarrollando todo. Y me mandaron, creo que en parte porque hablo inglés, y me mandaron. Y yo dije, bueno, si voy a ir a Londres, me voy a Liverpool. O sea, Suárez era el hombre del momento, en ese momento, en el mundo. Y está cerquita. Claro. Entonces, era mi primera vez a Europa, nunca había ido a Europa. Y fui, y después, bueno, cuando terminó todo eso de los Juegos, me fui sola a Liverpool, y yo ya me había comunicado con él por mail y me había dicho que sí, que fuera el entrenamiento. Estaba Coates también en ese momento. Y esa fue una nota muy linda, porque, claro, él no había hablado todavía sobre todo lo que le había pasado. Bueno, y después el año pasado fui también a París a hacer a Cavani,
que también fue una invitación de Nike, que es la empresa que viste a estos jugadores, que invitaba a periodistas de Uruguay, uno de Argentina, uno de Chile, y todos a hacer a Cavani en París. Yo no conocía París, estuve muy poco, estuve 2 días, pero bueno, solo ver la torre así de abajo es una cosa que también la viste muchas veces en películas, pero cuando estás ahí es realmente impresionante. Y después de hacer a Cavani, que nos citó a todos los periodistas, como era uno de cada medio y le daba 20 minutos a cada uno, en un hotel maravilloso ahí en París. Y después fui a Burdeos a hacer a Roland, que ya que estaba también fui a hacer a Roland a Burdeos, precioso. Y además la verdad que, claro, ya Cavani está en un nivel que ya te atiende, por más que lo conozco de que estaba en la sub-20, ya como tenía que atender a muchos, ya era diferente la relación, ¿no? Roland nos llevó a almorzar, nos recomendó el vino que teníamos que tomar de Burdeos, nos acompañó por la ciudad, la verdad que... ¿Y Cavani se portó diferente a pesar de haberlo Claro, lo que pasa es que él conocido? ya tenía previsto atender a tantos periodistas, porque había uno argentino, uno chileno, éramos varios, entonces te daba tantos minutos, a nosotros igual nos dio más porque éramos uruguayos, pero él fue a ese hotel a hacer esa entrevista y se fue, o sea, no estuvimos después con él en otra instancia como si estuvimos con Roland, ¿no? Eso es también, yo entiendo también, cuando uno llega a ser una figura, con lo mismo que pasa con Suárez. Antes vos le escribías a Suárez y te contestaba, ahora no te contesta más. O sea, claro, llega un momento que es tanto la gente que le pregunta y le escribe y le asedia que no lo hacen más. No creo que es un poco lógico cuando sos una estrella tan importante a nivel mundial como son Suárez y Cavani, por ejemplo, o Messi, ¿no? O como era Maradona antes, hoy que hablabas de Maradona. Es imposible la vida de Maradona. Te cuenta Ariel Krasowski, que jugó con él el Boca, que iban de viaje y Maradona no podía salir de la habitación del hotel. Era horrible su vida. Era Maradona, pero no podía... Los otros compañeros andaban por ahí, por la puerta del hotel. Él no podía salir del hotel. Sí, el tema de la privacidad se transforma en cruel. Señores, hemos pasado a la 1 de la mañana. Qué rápido se va el tiempo. Sí, impresionante. Conversando con Silvia Pérez en este divague de Musicalísimo, que está el mundo a través de www.oriental.770.com, aquí en CX12, Montevideo, Uruguay. Silvia, vos que sos profesional, ¿qué está pasando con el fútbol uruguayo con estas ahora medidas que el Ministerio del Interior, si no traen cámaras Nacional, Peñarol, no deja ir a la policía? No cualquier cámara, además. Y no cualquier cámara. ¿Cómo la ves vos desde el punto periodístico? Ahora el fútbol no sale el 5 de agosto, que iba a ser la fecha para comenzar el campeonato uruguayo. Ahora se está hablando del 13, pero parece que tampoco se llega al 13. Según las declaraciones de Jorge Vázquez ayer, a Aldo Silva, Código País. Lo del 13 está en duda. O sea, comenzaría el 20. ¿Cómo ves vos como periodista deportiva? Bueno, a mí me parece, y esto es una gran discusión que tengo con Berdanca en Estadio 1, que la violencia es parte de la sociedad. O sea, él dice que hay una violencia que es particular del fútbol. Para mí la violencia es una sola y está en la sociedad. Ahora pasan cosas que antes no pasaban. Y el fútbol se presta para eso. ¿Por qué? Porque vos en la tribuna estás anónimo y haces cosas que de repente no haces cuando vas en el ómnibus. O sea, hay gente que en el fútbol es capaz de hacer cosas que no hace en otro lado. Te podés histerizar fácilmente. Claro. Ahora, en este problema del ministerio con la AUF, a mí me parece que todos están en una posición un tanto intransigente, ¿no? Es verdad que la AUF se comprometió a una cantidad de cosas que no hizo entre otras cosas porque no tiene plata para comprar esas cámaras de identificación facial, que no es solo la cámara, el costo, sino todo el software que significa que le pueda llegar a la policía para... Que eso es en lo que hizo hincapié Vázquez ayer. Sí. No es colocar la cámara, Claro. es que los software lleguen. Claro, eso es carísimo y además a los pocos años ya queda obsoleto ese software, tenés que conseguirte otro, o sea, la AUF no está en condiciones de hacer eso. Es verdad que la AUF no cumplió con lo prometido. También es cierto que el ministerio se ha vuelto muy duro en este tema, muy duro. Yo soy de la opinión de que la policía tiene que estar adentro de un espectáculo Es que público. siempre lo estuvo, Silvia. Pero, Obvio, Silvia, siempre lo cualquiera de estuvo. nosotros- Aún antes, cuando Pero- hinchas de Peñarol Nacional estaban juntos en la tribuna olímpica y no pasaba nada, la policía estaba dentro de ese espectáculo Uno público. llegaba al estadio y estaban los acorazados afuera.
Y eran épocas, ojo, en que de repente cuando yo empecé a ir al fútbol, el campeonato tenía 18 fechas, el clásico era la penúltima, y uno le daba la vuelta olímpica al otro a la cara y no pasaba nada. Claro, esa era en otro tiempo, no es ahora, ¿no? Pero bueno, pero por lo que dice Silvia, porque la sociedad evoluciona en violencia. El Y tema bueno, es que, y por eso, y más tiene que estar la policía si la sociedad evolucionó en violencia. Claro. Además, los guardias de seguridad de estas empresas privadas que el ministerio le exige a los clubes que tengan, si no puede la policía con estos violentos, ¿va a poder la seguridad privada? y aparte no puede Que muchos disparar, no tienen puede- armas, que... El otro día dijo Layera en esa famosa conferencia de prensa de que ellos se prestaban a entrenar a los guardias privados que incluso podían usar armas. Ahora yo me pregunto, un día un guardia de seguridad mata a un hincha, ¿le dan garantías? El ministerio dice que sí. Yo tengo guardias de seguridad en la Puerta del Diario, que es una empresa contratada por el diario. Hablé este tema con ellos y ellos me decían que no es así, que ellos no tienen las garantías que tiene la policía. No la tienen. La prueba está que ningún Pero además guardia de seguridad... hay cosas que vos admitís en un policía y no admitís en un guardia de seguridad. Por ejemplo, te Claro, cachean exacto, al entrar al estadio. Claro. Que me venga a tocar un guardia de seguridad, no. Es un particular Claro. que te está violentando. La policía es la policía. Hay una policía femenina que te cachea cuando entras al vestuario y te muestra, le tenés que mostrar la cartera y lo que sea. Pero es una policía. Lo que pasa que además, en esa violencia nueva que hay, que es diferente a la que había antes, se le ha perdido el respeto a la policía. O sea, los violentos del fútbol, los barras, y no solamente del fútbol, porque uno lo ve cuando pasan las cosas que pasan en los informativos, no le respetan más a la policía. Vos antes veías a la policía y te asustabas. Ahora, pero hemos visto en un partido cómo los barras ayudaron a salir a la policía de la tribuna. O sea, no se respeta más a la policía. Entonces también el ministerio tendría que plantearse todo ese tipo de cosas y no solo exigirle al fútbol. A mí lo que me da la impresión es que le exige al fútbol cosas que no le exige a otros. El otro día ponían el ejemplo de un partido jugado en la cancha de Voleibol Mundial, donde se vendieron 26 entradas. Y había más policías que Habían gente. 12 policías. Ah. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el básquetbol y el fútbol? Si yo no entiendo, creo que la audiencia tampoco entiende del por qué la policía está, o la policía no, el Ministerio del Interior está actuando como está actuando. Con eso, Para como mí vos está decías, siendo demasiado... duro. No quiere durísimo. reprimir en buen romance. No, además eso que viste que ahora hay una teoría de que si la policía entra a la tribuna es peor. Es peor el remedio que la enfermedad, que la violencia recrudece. Pero bueno, entonces le dejás que hagan lo que quieran. Pero no se puede, dejar, porque todo el mundo sabe acá, este país es muy chico, sabe quién es quién. No se le deja entrar y listo. Claro, lo que pasa Otra es que- cosa que se dice, el fútbol es un espectáculo privado. Sí, es privado en tanto y cuanto Peñarol y Nacional son clubes, pero al juntar 60.000 personas, Claro. es un espectáculo público. Totalmente. Ahora, ¿por qué crees vos, Silvia, que hace muchos años que vas al estadio, muchísimo, vas a todos los partidos? ¿Por qué la cosa está como está? ¿Por la droga? ¿Por el alcohol? ¿Porque estamos mal? ¿Porque ahí nos agarramos con todo el mundo? ¿Qué es lo que pasa? Porque es un sector, no es todo el mundo tampoco. No es todo el mundo. Yo creo que la droga debe haber influido bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, ladrones hubo toda la vida. Toda la vida hubo ladrones. Pero no te mataban por 20 pesos como te matan ahora. Pero eso sirve para la tiza de pasta base. Claro. Yo creo que eso influye. No digo es que sea la única razón. Nada más tampoco soy especialista para hablar de esto, pero creo que influye. Porque la violencia con la que son capaces de matarte por un dinero Por ejemplo, en insignificante... un barrio humilde no se agredía al comerciante de la zona. Jamás. Ahora, había códigos. A ver, aún entre los ladrones había Sí, códigos. sí. Yo O sea, trabajé de madrugada en las sendas del Casaballe o en el Marconi con una ambulancia pública y si algo era respetado era la ambulancia. Ahora no. Ahora las emergencias móviles muchas veces les cuesta entrar a esos barrios, porque tienen miedo. O sea, todo ha cambiado. Y el todo ha chico que, cambiado. por ejemplo, mata a un policía en esos barrios es declarado por esa barrio, por los chicos, por sus ángel. semejantes, es un héroe. Claro. Hay cosas que Sí. se nos fue tanto de las manos Sí, que totalmente. no. Y además es una lástima que en este país pasen esas cosas, porque en este país, como vos decías, nos conocemos todos, somos tan poquitos, Eso sí. podíamos tener un país maravilloso para vivir, y sin embargo se ha transformado en esto el Uruguay, ¿no? Porque además hay otra cosa. ¿Qué pasa? A mí antes no me... Perdón, que te interrumpa. A mí antes no me pasaba. Yo ahora de repente si me bajo del ómnibus y camino 5 cuadras de noche hasta mi casa, me da miedo. Ya va Pero con miedo. Silvia, da pasa miedo. acá. No es lo mismo tomar el ómnibus de noche en Cerrito que ya ahora tener que subir hasta 25 de mayo.
Sí, sí. ¿Sabés por qué nosotros tuvimos Y que antes yo cambiar? andaba perfectamente, no me tenía miedo de nada. Estos divagues se hacían en vivo en 18 y G. Claro, cuando la radio que era de los Romay estaba ya en... ¿Quién viene a la en 1:30 de la mañana acá? No te podemos invitar a la 1:30 porque tenemos miedo de que te pase algo. Entonces, si a un invitado le pasa algo, Dios mío, por eso lo hemos grabado. Que en vivo, una cosa en vivo es en vivo. Es otra pero cosa. grabado, bueno, sale, y como es el único programa que está al aire a esta hora de la noche. No, porque habitualmente el divague no era coparticipativo con la gente. Siempre fue una entrevista. Exactamente. Bueno, si bien otro orden de cosas, ese es un mundo del regalo de entradas y demás que también se habló ayer. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo escuchaba a Julio Luis Sanguinetti que decía que de ninguna manera Peñarol hacía eso. Pero todos recordamos, Alberto Kessman no quiso hablar de los muertos, yo sí voy a hablar. Todos recordamos que uno de los grandes culpables de esto fue el contador Damiani cuando inventó los becarios. Sí, me cuesta hablar algo contra Damiani porque yo lo quería mucho al contador. Para mí era, que fue una gran figura, no, para mí era un genio. Pero tuvo horrores. Era un genio. Y sí, obvio. A ver, la entrega de entradas existió siempre en el Uruguay, no solo por el contador Damiani, Nacional también lo hacía, o sea, lo hacían todos. Ahora los clubes se comprometieron a que eso se terminara, a que no haya más ese regalo de entradas. Aparentemente, según dijo Vázquez ayer, Peñarol Plaza Colonia. Según dijo Vázquez ayer, y tiene pruebas aparentemente de que Peñarol sigue haciéndolo. Bueno, Peñarol tendrá que tomar las riendas. ¿Ahora Peñarol querrá que destruyan su propio estadio? No, pero es inexplicable. Pero a ver, lo de la gente es inexplicable. Por eso decíamos, ¿cómo ahora uno no puede entender las cosas? Fíjate que el otro día era un partido amistoso contra Deportivo La Coruña, que es un partido que dice, bueno, acá no va a pasar nada, es imposible que pase algo, ¿no? O sea, solo estaban los hinchas de Peñarol y 3 gallegos que fueron a ver a Deportivo La Coruña. Y pasa esta avalancha, que además, hay una cosa que dijo Julio Luis Sanguinetti hoy y yo un poco lo comparto, ¿no? Porque la policía se basa en lo que le dijeron los que hicieron la avalancha, que dice, no, nos dijeron que nos iban a dar 50 entradas y nos dieron 30. Y por eso palabra. Claro, y le creen a estos que hacen la avalancha. ¿Por qué no fueron a Peñarol a preguntar qué esto pasó? Dice que Julio Luis Sanguinetti dice que a él no lo llamó nadie a preguntarle qué había pasado. Entonces se basan en la palabra de esta gente que son delincuentes. Entonces eso es medio inexplicable también, ¿no? Y hay un tema, sí, mi querida Silvia, con la justicia también. No, bueno, eso tiene que el Parlamento regularizarlo, porque ley. Así entran por una puerta y salen por la otra. Exactamente, que al policía tampoco le hace gracia. Obvio. Porque después el delincuente se le pasea por la cara. Claro. Sí. Es increíble, que no puedo creer que la justicia pegó, robó, va a la justicia el otro día, le tomaron una declaración y se va afuera. Entonces, así. Bueno, el otro día una pregunta inteligente de Da Silveira en esa conferencia fue cuando Vázquez dijo, bueno, se le saca del fútbol por un año. Dijo, bien, se le saca del fútbol por un año. ¿Y quién lo controla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo llevamos a una seccional? ¿Lo tenemos con hora de presentismo? ¿Lo vigilamos en la casa? Porque es muy fácil decir, esto es como el no acercarse a 100 metros o a 300 metros. Y han matado a la mujer igual. Sí. Entonces, ¿cómo se diligencia? Pero no son tantos, Jorge, se dan 300, 400, bueno, que hay que... Pero hay que pararlo. Sí, para mí te tiene que presentar en la comisaría el día, 2 horas antes del partido. Hasta 2 horas después. Y si no, va a ir a buscarlo a la casa. Exacto. Creo que la policía tiene suficiente recurso como pero no quedó explicitado. Para ir a la casa a buscarlo y si no va, arresto. ¿Sí? Es tan sencillo, es la ley. Silvia, contanos un poco cómo es tu día en el diario. Bueno, yo ahora que cubro Peñarol, por lo general voy a la hora que Peñarol entrena, ¿no? Si Peñarol entrena de mañana, voy de mañana. Si Peñarol entrena de tarde, voy de tarde. Por lo general me estoy siguiendo día a día a lo que hace Peñarol. Muchas veces tengo una entrevista pactada con determinado jugador y bueno, en ese caso por lo general voy al final del entrenamiento porque ya arreglo con él que te espero después que termines el entrenamiento. Por ejemplo, el otro día hice una nota con Marcel Novik y Tai quedó así, que después que él ya empezó a entrenar, empezó a ir a los aromos. Qué fuerza anímica que tiene. Sí, es bárbaro. Porque bueno, le sacaron el yeso y bueno, ahora ya empezó a ir a los aromos todos los días, si bien sigue con las muletas y tiene una bota, pero bueno, ya está ya se siente de manera distinta porque va a compartir con sus compañeros todos los días, entonces ya quedé de hacerlo después del entrenamiento. Después vuelvo al diario, bueno, en la práctica, como te dije, hay que estar tuiteando todo. Escribo algo, llego al diario, escribo algo para la web, y después, bueno, ahí hay que elegir, ver qué páginas me dieron para Peñarol, por lo general me dan 2 páginas todos los días de ovación para Peñarol, hay que elegir la maqueta, nosotros tenemos unos biblioratos así llenos de maquetas,
entonces diferentes, entonces según lo que tenemos, lo que vamos a hacer, si vamos a hacer una entrevista, si vamos a hacer una crónica, elegimos la maqueta. ¿Quién te da ese espacio, el jefe de redacción? Sí, no, el jefe de Ovación, De Ovación, el editor de Ovación. Por lo general Nación y Peñarol llevan 2 páginas todos los días, por lo general, ¿no? A veces han llegado 3 y pasa algo, o a veces si, por ejemplo, juega la selección, Peñarol Nacional salen de una, o porque lo más importante es la selección. Y bueno, después también se eligen las fotos con el editor de fotografía, porque a veces uno elige una maqueta y las fotos que tenemos no sirven para esa maqueta. O sea, de repente la foto es apaisada y justo la que tenemos es vertical. Entonces vamos con el editor de fotografía, miramos las fotos que el fotógrafo sacó. Por ejemplo, el día que yo hice a Novi, que él sacó una cantidad de fotos y según las fotos que yo vi que él me había sacado, elegí determinada maqueta. Bueno, y después te pones a escribir. ¿Y cuál es tu cable a tierra? Para salir del estrés, ¿qué te gusta? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta mirar una película en tu casa? Me gusta caminar por la Rambla con mis perros y me gusta hacer yoga. ¿Tienes muchos? 2. 2 perras y me gusta hacer yoga. ¿Vivís cerca de ahí de la Rambla? Vivo allí a 5 cuadras más o menos de la Rambla. Y bueno, me gusta mucho caminar por la Rambla. ¿Cuál es tu día libre? Los viernes. Porque yo trabajo sábado y domingo, o sea que los viernes es el único día libre que tengo, uno por semana. ¿Qué haces en tu día libre? Bueno, por lo general hago todo lo que no hice durante la semana en mi casa, que ya es bastante. ¿Ahí actúas de ama de casa? Y sí, o sea, actúo de ama de casa todos los días. Yo por lo general antes de irme al trabajo dejo la comida pronta, ¿verdad? ¿Te gusta cocinar? Yo fui a Crandon y aprendí a cocinar. Creo que cocino muy bien, pero ¿Qué es lo que te sale mejor? Muchas cosas. Ahora me decís así. Hay una empanada gallega que hago que me queda muy bien. Uy, pero las tortas también, las tortas de cumpleaños, yo las hago en mi casa, nada de comprar la torta cuando cumple alguien de mi familia. Pero a mí cocinar me gusta, pero cuando uno tiene que hacerlo a modo de rutina todos los días, a mediodía y a la noche, a veces a fin de mes con poco dinero, no te gusta tanto. A mí me gusta, a veces los hombres dicen, no, porque a mí me encanta cocinar. Claro, cocinan una vez, cuando tienen ganas, dejan toda la cocina sucia, no lavan nada, así también a mí me encanta comer. Ahora, ¿tu pareja te ayuda? En la cocina no. Él es muy compañero, los platos sí, si tiene que lavar los platos lo lava. Él si tiene que lavar un piso te lo lava, es muy compañero, pero la cocina no es su fuerte. No es su fuerte. Mi hija sí cocina muy bien. Ahí está. Pero tiene que tener ganas. Dejaba la comida. Se la dejás para ella, porque vos no estás en todo el día. O sea, yo por lo general me llevo para comer en el diario y dejo para ella y el padre. El padre sale de un trabajo, viene, come, después entra al otro trabajo. Yo lo conocí trabajando en esto también. Él es director de cámara de televisión, trabaja en el 12 y en el 5. Ah, mira. O sea que, pero bueno, a veces a mí me dicen, ay, ¿cómo haces que trabajás tanto? Y a mí me parece que trabajo como cualquier otra mujer. O sea, quizás sea diferente porque no tengo un horario estricto. Si mañana Peñarol o la selección se va a las 6 de la mañana para no sé dónde, tengo que ir al aeropuerto a las 6 de la mañana a hacer notas, voy. Y si a veces vienen a las 12 de la noche, también. Pero tal vez eso le da vida a la cosa porque te saca de la rutina. Ah, claro, eso sí. Pero a mí me parece que una mujer que trabaja 10 horas en una fábrica, aunque ahora cada vez hay menos fábricas lamentablemente, pero bueno, y también se tiene que ocupar de su familia, su vida no es muy diferente a la mía. ¿Y en tus vacaciones? ¿En tus 20 días o 15? Bellavista. En verano Bellavista. ¿Sí? El balneario ¿Tenés Bellavista. No tengo, alquilo. 5 de Oro no quiere venir conmigo. Bellavista? Empezamos a ir a Solís cuando la niña era chiquita. Fuimos algún año a la colonia de vacaciones del Alcyon, a la hostería Bellavista alguna otra vez, y bueno, después nos cambiamos para Bellavista porque tiene esa cosa de bosque que me gusta más que Solís, y el hecho de que la playa tenga muchos cantos rodados hace que vaya poca gente, y a mí me gustan las vacaciones con poca gente. Y bueno, nos hemos, hace ya como 20 años, creo que no sé si 20, pero 18 que vamos a Bellavista. ¿Estás en tu mejor momento periodístico o cuál fue ese momento? No sé, no sé. Porque uno tiene que tener autocrítica, nunca se llega, siempre es bueno mejorar, pero a veces hay un punto en que uno dice, sí, realmente este es mi momento. No lo sé. A veces leo cosas que escribí hace muchos años, leo cosas que a veces me parecen mejor que las que escribo ahora y a veces me parecen peor que las que escribo ahora. Yo lo que hago es ponerle mucho cariño a mi trabajo, mucho amor, y creo que eso es la base de todo, ¿no? Y darlo todo por él. Yo tengo la camiseta del diario El País puesta. Te iba a decir, vos sos parte del mobiliario del país porque ya son 20 años, ¿no? Sí, bueno, tengo compañeros que hace 42 que trabajan, claro, así que todavía me falta para el mobiliario. Pero inclusive han habido cambios en el país,
Han habido gente del seguro de paro y bueno, como toda empresa, ¿no? Sí, El país no está escapa. muy complicado porque además los diarios, la gente tiende a leerlos cada vez menos, o sea, el diario Eso, papel, exactamente. ¿verdad? La gente lo mira rápido en la computadora, entonces supuestamente es una especie en extinción, aunque hay países en Europa, Alemania sobre todo, donde ya se ha vuelto al papel. O sea, que la gente ya pasó por todo esto que estamos pasando Para nosotros. mí es un placer sentarme a leer un diario. Pero no sé si los jóvenes lo hacen. Sí, pero mucha gente, Jorge, lo mira por la computadora. Claro. Va ahí por... Yo, por ejemplo, internet. claro, en la computadora es lo chiquito, lo informativo. Claro. Si te gusta leer, es diferente el papel. Claro. Yo, por ejemplo, cuando le hago una nota a un jugador, así que sé que va a salir grande y linda, por ejemplo, la de Novik del otro día salió muy linda por el diagrama. O sea, la maqueta que buscamos estaba muy linda porque era una cara grande de él y después él con las muletas. Sí. Entonces yo le dije... Porque me dijo, avísame cuando sale. Porque ayer yo no sabía. Salió, ¿no? Sí, yo no sabía si iba a salir ayer o si iba a salir otro día. País, ¿no? Entonces le escribí. Le dije, sale mañana tu nota. Gastá una moneda y comprá el diario. Le puse. No lo mires en la computadora porque es mucho más lindo el papel. Y me puso, jaja. No, aparte sí, eso lo tiene como recuerdo también, claro. ¿no? Bueno, le voy a hacer un chiste de mal gusto a Silvia Pérez. A ver. Le voy a preguntar de qué cuadro chico es hincha. Porque los periodistas deportivos son hinchas de cuadro. Bueno, si querés te digo de Basáñez. No, yo te voy a contar la verdad, como la cuento siempre, si la gente me cree o no me cree, es problema de la gente. Yo cuando era chica era hincha de Nacional. Y por supuesto, estabas al lado de tu papá. Sí, igual yo no vi jugar a mi padre, yo nací cuando mi padre tenía 42 años, yo no lo vi jugar, o sea, sé que él fue una gloria de Nacional. Es más, mucha gente, ahora no porque ya los jóvenes ni saben quién era mi padre, pero cuando yo empecé a trabajar en esto, mucha gente... Yo era identificada que era Bolsa porque mi padre había jugado en Nacional. Después que tuve mis hijos y todo eso, perdí un poco la cosa por el fútbol. Y después cuando empecé a trabajar en esto, yo trabajaba en el informativo Canal 5, iba por todas las canchas, porque hacía notas con Nacional, con Peñarol, con el cuadro que iba a jugar el fin de semana con Nacional y Peñarol. Entonces cuando vos vas por todas las canchas y ves que realmente los equipos chicos tienen unas dificultades que no tienen los equipos grandes que tienen aire acondicionado en el cuarto de la concentración y los chicos a veces tienen unas pelotas que... O no tienen para bañarse. Totalmente. Entonces vos terminás valorando a ese que trabaja con tanto sacrificio. Y cuando después en el partido ves que ese equipo chico le juega de igual a igual al grande y muchas veces le gana, te gusta que le gane. Ahora, después también me ha pasado que cuando vos cubrís un equipo y vas todos los días y te sentís parte de ellos de alguna manera... querés que gane el cuadro, porque además es mejor para tu trabajo. Si ganan, están todos contentos, te dan nota, está todo bárbaro. Si pierden, es una mala onda, se van del estadio sin hacer una nota, y vos tenés 2 páginas para llenar y estás pensando, ¿qué pongo si esto no me hablan? Entonces, yo sinceramente ahora quiero que gane Peñarol, porque yo cubro Peñarol y a mí, para mi trabajo, es bueno que gane Peñarol. Y además, como estoy ahí prácticamente todos los días y también me involucro efectivamente, me gusta que les vaya bien. ¿Cuál es con el jugador de Peñarol que tiene mejor onda? ¿Hoy? Sí. Creo que la Hormiga Valdés, a quien le regalé una perra de mi perra. Mira. No, pero yo por lo general, creo que ese también es mi fuerte. Yo me llevo muy bien con los jugadores. Entonces a veces, me acuerdo cuando yo trabajaba en El País de los Domingos, Miguel Carvajal me decía que yo lograba que me dijeran cosas que no le decían de repente a otro periodista. Y él muchas veces quiso que yo pasara del deporte a hacer notas de otra cosa, de política. O sea, yo nunca quise. Yo siempre trato de hacer hincapié en las notas, sobre todo si tenés espacio, ¿no? Porque si tenés que hacer una nota chiquita, tenés que hablarle de por qué tiró el penal para allá arriba y no puedes hablar de otra cosa. Pero en ese tipo de notas grandes, yo siempre trato de mostrar un poco la parte humana, como están haciendo ustedes en el divague, porque muchas veces al jugador se lo juzga por lo que se le ve en la cancha y a veces es injusto, ¿no? Porque... salvo los de los equipos grandes que ganan mucho dinero, los demás son trabajadores como cualquier otro que deben tener dificultades para llegar a fin de mes, que de repente tiene un hijo enfermo, cosas que la gente no sabe y lo juzga horrible porque de repente no jugó bien ese día y ese día de repente el tipo no pudo jugar bien. Porque, por ejemplo, un empleo público te está haciendo a vos un formulario, se equivoca, lo tira y hace otro y no pasa nada. Al jugador no se le perdona que le erre en su trabajo. Entonces a mí me gusta mucho mostrar la parte humana del jugador, que me cuente su niñez, cómo era. Bueno, ese tipo de nota me gusta. A mí mis compañeros me embroman. Yo tengo compañeros, ay, a ver, Silvia le preguntó del hijito, le preguntó de los perritos. Y sí, Silvia le pregunta de eso porque me parece que a la gente... Para el lector a mí me parece que a la gente le gusta saber eso. Bueno, y ahora el señor Abel Duarte te va a hacer 3 preguntas que son mandatorias. Tiemblo. Y después otro match que tenemos mano a mano. Bien, no, son muy fáciles porque
orientales de la Iglesia Católica, Sí, de la curia. lo sé. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿Silvia Pérez es católica? ¿Cree en Dios? No. ¿Cómo te definís? ¿Atea? No, Agnóstica. sí. Yo creo mucho en la naturaleza. ¿Y quién hizo la naturaleza? No sé. Yo fui a un colegio metodista, ¿no? Y en ese sentido me parece más normal lo que hace la iglesia metodista. Por ejemplo, el pastor que te casa se casó y tuvo hijos y te está hablando basado en su experiencia. A mí me parece que el cura, por ejemplo, debería casarse, tener una vida más normal, propia del ser humano, para poder seguir haciendo lo que hace, pero con otra experiencia. De todos modos, yo valoro muchísimo a la gente que tiene fe, a la gente católica. ¿Vos no tenés fe? Sí, pero no así como tienen la gente que realmente cree en Dios y la gente católica. Yo tengo amigas que son católicas, las he acompañado a misa muchas veces. Y, por ejemplo, ante situaciones límites de la vida, el que tiene esa fe, el que cree realmente en algo, lo toma de otra manera. Porque, por ejemplo, se te muere un hijo, que debe ser lo peor que te puede pasar en la vida, y vos sentís, el que cree realmente, que ese hijo está con Dios y quizás tiene una vida mejor que la que tenía en la tierra. El que no cree, se le acabó el mundo si se le muere un hijo, ¿entendés? O sea, yo respeto muchísimo a la gente que cree, realmente muchas veces me gustaría tener esa fe y esa creencia, pero no. La segunda pregunta es, va a ser difícil contestarla porque ya que no crees, ojalá que tengamos Silvia Pérez por muchísimos años, pero el día que Silvia Pérez no esté más en el mundo, ¿qué cree? ¿Va a algún lugar? ¿Se terminó ahí la historia? No, yo no creo que se termine ahí la historia. Creo que se termine ahí la historia para el envase, que es el cuerpo. Creo que el alma se va a algún lado, sí, creo, pero no sé a dónde. Pero creo que el alma se va a algún lado, sí, sin duda. Bien. Y hoy tenemos un lunes, que todos los lunes, un espacio que se llama Conversando con el Cura, que está el padre Fabián Rovere. ¿Qué pregunta le harías al padre o a la Iglesia Católica? Qué difícil. Yo primero veo con muy buenos ojos esta nueva Iglesia Católica, con el Papa Francisco a su cabeza, ¿no? Creo que está realmente tratando de cambiar las cosas en la Iglesia Católica, que durante mucho tiempo tuvo cosas que no favorecieron a la Iglesia. Mucha gente se ha alejado de la Iglesia por las cosas que han pasado, con muchos sacerdotes, ¿no? Creo que se está limpiando esa imagen de la Iglesia y que eso es muy bueno. Y yo que sé, de repente le preguntaría por qué no utilizan toda esa gran riqueza que hay en el Vaticano para ayudar. Bien. Y ahora la pregunta... Ahora el match personal. No, que en realidad no es un match. Los dos tenemos una definición visión diferente, distinta del destino. En el fondo le llamo una cosa y yo le llamo otra. A ver. Pero para ti, ¿el destino existe o no? Y si existe, ¿qué es? Y el destino, mira, te cuento una nota que hice ayer. A veces el destino yo creo que existe. Porque te cuento una nota. Gracias, Ayer hice una nota con ayer hice una nota con, no sabía quién era el que tenía qué posición. Ayer hice una nota con el pajarito Federico Valverde, que se fue a jugar al Real Madrid, jugador de Peñarol que tenía 17 años, que cumplió los 18 y se fue a jugar al Real Madrid, que lo había visto y contratado en el Sudamericano Sub-17, que lo vio y él deslumbró y ya lo agarraron. El chiquirín tenía 4 años y soñó que estaba jugando en un equipo, en un estadio repleto de gente, y él tenía una camiseta blanca puesta. Se lo contó a los padres. El padre, que es mancha enfermo, le dijo, no, Nacional, no, quedó por ahí. A los 11 años se le repitió el sueño y le dijo a la madre, soñé de vuelta que estoy jugando en un estadio lleno de gente y la gente tengo una camiseta blanca puesta y la gente habla raro. ¿Está? Pero eso ya lo soñaste, le dijo la madre. Sí. A los 17 años, cuando él está jugando el Sudamericano con la selección Sub-17 de Uruguay y el Real Madrid viene a verlo y hablan con los padres y se interesan por contratarlo, los padres se dan cuenta que la camiseta blanca era la del Real Madrid. Es blanca, ¿no? Sí, claro, el equipo merengue. La camiseta blanca era la del Real Madrid. No te puedo creer. Y el chiquilín, con 9 años, después de jugar en Estudiantes de la Unión, de una familia muy humilde. ¿Él ya jugaba al fútbol de chiquito? De chiquito, a los 3. Pero claro, pero a los 4 años soñó eso. Sí. Él tenía 2 años y medio, estaba jugando en la calle, pegándole la pelota con pañales y chupete. Pasó un señor de Estudiantes de la Unión
y vio que le pegaba la pelota de una manera y le habló a los padres para llevarlo. El primera vez que salió campeón tenía 3 años en Estudiantes de la Unión. Y ese día dejó los pañales, porque se sacó el pañal festejando y no lo usó más. Y en la foto del campeón que está con el chupetito en la mano. A los 9 años se fue a jugar a Peñarol, a las infantiles de Peñarol. La primera vez que se presentó a entrenar en las infantiles de Peñarol tenía una camiseta puesta del Real Madrid que la madre le había comprado en la feria. O sea, si eso no es destino, el chiquilín soñó una camiseta blanca, no sé qué, hoy está ahí en el Real Madrid. La pucha. Le falta ver el estadio calmado aclamando. Me dejas, qué hecho curioso, me dejas frío con eso. ¿En cuánto lo compró Real Madrid? No sé. Nunca manejo mucho las cifras, ¿sabes? Nunca manejo. Y mucha gente se enojó. enojó. Pero se paró el chico porque el chiquilín es de una familia muy humilde, la mamá incluso llegó a hacer limpiezas y todo. Y hoy, bueno, él se fue ahora, los padres van la semana que viene, dentro de 15 días para allá con él. Pues claro, acaba de cumplir 18 años. Aparte hay que ver lo que es el complejo de Madrid. ¿no? Ahí va a vivir. Es muy chiquito, pero creo que él va a vivir en una residencia del Real Madrid para jugadores, que yo estuve viendo las fotos ayer en internet. Es un lujo asiático. Es inteligente, buen chico. Es buenísimo, adorado. Además tiene 18 y parece 14. Vos le ves la carita, parece 14. Mirá él en vos. Principio va a jugar en el Castilla, que es la filial del Real Madrid, porque en Europa es muy difícil que un jugador de esa edad ya arranque. ¿De qué juega él? De volante. Que ya arranque jugando en la Real Madrid es muy difícil. No es como acá que los ponemos en primera a los 17 años. Él va a empezar jugando en el Castilla, pero ahora cuando el Real Madrid vuelva, que está en Canadá haciendo la pretemporada, el equipo de Zidane vuelva a Madrid, 3-1 con el Paris Saint-Germain. Sí, lo van a empezar a mechar, que vaya a entrenar con el Real Madrid, lo van a empezar a mechar de a poco. Pero vos imaginate que yo no manejo cifras tampoco, pero no menos de $1.000.000 deben haber pagado, y a él sale, y ahí mismo le toca el 20%. No, mucho más. O mucho más. Y me imagino que debe ir por un contrato bastante importante. Totalmente. Y después la prima. Aparte los contratos en Europa son de larga duración. No se hacen por una temporada. Claro. Ahora, ¿estudia él? No, ahora creo que no, estaba haciendo liceo, pero me parece que el Real Madrid le exige que estudie. Seguramente. Igual él tiene, sobre todo la madre Doris, es un encanto de persona, una mujer trabajadora que luchó toda la vida por sacar sus hijos adelante. Y bueno, y uno le gusta cuando... Yo ayer fui a hacer la crónica de su partida en el aeropuerto, que yo sabía que él no podía hacer notas porque el Real Madrid no le deja hablar hasta que no se ha presentado allá. No, él no podía hacer notas, tenía una orden del Real Madrid de no hacerlo. Pero yo igual fui a hacer la crónica. La crónica es un estilo periodístico que me gusta mucho. Y bueno, estaban muchos compañeros de las formativas de Peñarol que lo fueron a despedir. ¿Cuántos quisieran estar en su lugar?, se pregunta uno. Los vecinos de la Unión, de cuando él se crió, que lo conocen desde chico, la familia. O sea, fue una cosa preciosa. Y cuando él entra para embarcar con Gerardo Rabaida, que es su representante... ¿El arquero? Sí, el ex arquero, se escuchó un grito que decía, ¡arriba, pájaro! Y la gente empezó a cantar olé, 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 Fede, Fede, que es lo que Federico se llama, que es lo que le cantaron tantas veces en los partidos cuando él le daba goles a sus compañeros, ¿no? Fue realmente una cosa muy emotiva y bueno, y a uno le gusta cuando una gente así tan humilde y tan sacrificada puede ir para adelante en la vida. Como dice mi amigo Sanguinetti, el expresidente, cuando hablamos, dice, hace un mandado a Abel. Yo digo, me hace un mandado, presidente, para pedirle una cosa, y el mandado que yo te pido es dentro de un mes más o menos llamarte para que vos nos des el teléfono. Nosotros solemos hacer notas así, humanas más que nada, ¿no? Y cómo está cuando a él le permitan hacer notas, cómo salió. Le voy a decir que vos nos dijiste que del sueño de él y que nos interesó mucho. Incluso había un jugador, el Viduca chico, que yo no me acuerdo nunca el nombre. Yo tampoco. El Viduca grande es el padre, y él hizo de productor, porque el Viduca chico estaba jugando en el Líbano. Él jugó en Boston River y después se fue al Líbano. Al Líbano, ahora por un año, pero no le renovaron el contrato y ahora tiene 22 años y está esperando equipo aquí en Uruguay. Vino por la radio, me trajo la camiseta del equipo del Líbano, la camiseta de él, que la tengo como un trofeo en casa. Esas cosas son. Yo, por ejemplo, jamás pido una camiseta a un jugador. ¿Tenías una camiseta? Jamás pido una camiseta. Yo tengo compañeros de trabajo que le hacen una nota, nunca lo vieron en la vida, le hacen una nota y ya le piden la camiseta. A mí yo haría lo mismo. Yo no me gusta. Son no pido. Mira, yo más fanático de Peñarol que yo, imposible. Aparte viví toda la época buena siendo jovencito. Yo manifestaba, gritaba.
pero nunca me puse un gorro, nunca me abracé una bandera, nunca me puse una camiseta. Sí, yo nunca le pedí ¿Y una vos tenés camiseta. alguna? ¿Te han regalado alguna? Cuando volvieron del Mundial de Sudáfrica, yo le fui a hacer una nota a Fuchile a la casa y me dijo, esperá que tengo una cosa para vos, Silvia. Y me dio la camiseta de la selección. Qué lindo. Es una cosa que te emociona realmente. Y la tenés ¿no? bien guardadita Sí. en tu casa, ¿no? La que la usa es mi hija, pero esas cosas te gratifican, te emocionan. De Es alguna casi manera. seguro que el próximo cuarto puesto no lo vamos a ver si tenemos que esperar 40 años. Esperemos que menos. Silvia, ¿pasaste bien de esta hora y Bárbaro, media? la verdad que bárbaro, les agradezco mucho, fue muy lindo venir, y bueno, muchas gracias por todo. Una cosa que te voy a recomendar, Abel, vos tenés que hacer un baile para gente grande. ¿Es que lo hago? Sí, pero ¿cuándo? Ahora el 24 de agosto. Oh, pero una vez. Sí, Noche de Nostalgia. No, hacemos dos fiestas para la gente grande. Dos fiestas en el año. Mayo y No, agosto. vos tenés que conseguir un local y hacer un baile de grandes. A mí me encanta bailar, me encanta. Solo bailo en un casamiento. Cuando me tengo un casamiento, estoy esperando que me venga un casamiento para bailar. Yo cuando bailo siento que mi pareja también, que es bueno para la pareja, que uno se divierte de otra manera. Antes había algún baile acá, me acuerdo había un local que se llamaba 30 y Pico en Carrasco, Sí, había sí. algún local para gente. Acá en este país no existe, vos vas a otro país del mundo, en Estados Unidos, hay bailes para gente de 80 años, ¿entendés? No porque seas grande no puedes disfrutar de divertirte sanamente y de bailar. Abel tiene que poner un coso que haya un baile para gente grande, pero no 2 veces por año. Que haya siempre, quiero un fin de semana ir a bailar, voy a bailar. Lo voy a Pensalo. pensar, lo voy a pensar. Gracias, Silvia. A ustedes. Gracias por estar acá, La verdad que ha sido un gustazo, ¿eh? Bueno, Además, Gustavo Farresi en vivo hasta las 3 sí. de la mañana, ya hemos pasado casi la 1:40, y nosotros contigo nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde. Bien. Y Estuvo Álvaro Escaso en grabaciones. Gracias, Alvarito. De mi parte es eso, no te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo, un doble beso. Seguí adelante que si vos querés podés, Silvia. Y nunca dejes de existir. Muchísimas gracias.